Ok, hecho. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo evento de BIM One on One. Hoy tenemos el que enfrenta, entre comillas, a Revit versus al plan. Yo soy Gustavo Ferreiro, voy a ser el host del evento. Los sponsors de este evento son, como en eventos anteriores, BIM Week y BIM Campus, que son los que nos permiten llegar a vosotros, con también la difusión en sus canales. Tenemos a David Valverde. Hola, David. David es un experto de Revit muy reconocido. Pertenece además, tiene unos grandes vínculos con una comunidad que es QBIM, que es una comunidad de usuarios de BIM muy conocida. Ha ganado competiciones de BIM. Pero hoy me quería referir especialmente a él, que siempre le comento que yo veo en él un paradigma de lo que es un perfil profesional académico, académico-profesional. Habrá que aclarar ese espacio intermedio porque está tanto fuera como dentro del espacio académico. Él es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, y en esta universidad se están desarrollando cosas muy importantes. Hola, David, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Tenemos a Sergi. Sergi Ferrater es uno de los mayores expertos de BIM que yo conozco. Sergi tiene una actividad larguísima de más de 20 años. Yo creo que, perdón por decir esto, pero creo que más de 30. Ha estado tanto en Graphisoft como en Nemescheck. En Nemescheck ha sido una persona fundamental en la lengua española, tanto en España como en Latinoamérica. Ha sido un gran baluarte de la compañía en el soporte técnico y el entendimiento de los clientes, de lo que solicitan, de cómo van los sistemas. Somos todos arquitectos aquí, espero que no sea nada de malo para los que nos estáis viendo, pero tenemos una perspectiva amplia y Sergi es uno de los que tiene más experiencia porque también tiene una gran experiencia actualmente con Bentley, es decir, es como un hombre florentino, sabe de todo y puede entrar a comparar los sistemas porque los conoce. También tiene una actividad muy importante de implantación de Syncro y de 4D, que es tiempo, la dimensión del tiempo. Bienvenido, Sergi. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, pues vamos directamente, si os parece, a pasar al debate. Entonces ya entramos en harina. Esta presentación, como las anteriores, se divide en 4 sectores. La primera presentación dijimos que se divide en 3 porque hemos separado la parte de ciberseguridad, seguridad y privacidad porque es una parte muy jugosa que nos ha llevado más tiempo del requerido. Entonces, la primera parte hablamos de BIM Performance, de automatización y de mantenimiento. La primera pregunta siempre es muy compleja de responder para vosotros porque estoy suponiendo que la arquitectura de vuestro sistema no funciona, ¿sabéis? Como es negativo. David, por preferencia, ya sabéis cómo funciona la presentación, ¿qué ves en tu sistema, en la arquitectura del sistema que esté generando falta de rendimiento? ¿Ves en la arquitectura un problema? Bueno, el sistema, la aplicación Revit es una aplicación pues, de sobra conocida mundialmente y lejos de ser una aplicación perfecta, pues es una aplicación muy sólida con más de 20 años de desarrollo que yo creo que poco a poco se va cimentando y va siendo cada vez más completa. Por supuesto que no es perfecta, pero vamos, no tengo muchas pegas que ponerle, la verdad. Bueno, yo trataré de poneros a los dos en problemas pero eso va a ir surgiendo pormenorizadamente. Nada es bueno ni es malo completamente, sino nuestro diálogo es para avanzar en las necesidades de las personas. También es cierto que han avanzado mucho Internet, la velocidad y los computadores, la velocidad. Ahora, Sergi, ¿tú ves algún problema en la arquitectura del sistema que esté minimizando el rendimiento, que deba cambiar? La arquitectura es la base, no es fácil cambiarla. Cuéntame. Sí, a ver, todo puedes encontrar pegas, ¿no? Pero al plan quizá la mayor pega, obviamente ya no para mí ni tampoco para los usuarios que ya conocen el producto, sino para los nuevos usuarios es quizá adaptarse a una arquitectura del software pensada digamos, ya preconstruida para la colaboración. Es decir, estamos trabajando, a diferencia de otros productos, no en un archivo, sino en un proyecto que está compuesto por archivos y que de alguna forma uno tiene que prepararse para trabajar en colaboración. Entonces,
esto de no entrar directamente en un archivo, sino en un proyecto y encontrarse una estructura que no es la estructura de carpetas y archivos que tiene Windows, sino que es la propia interna de Allplan, quizá esta es el primer hándicap que uno puede apostar, ¿no? Es decir, la puesta inmediata del producto sin tener una consultoría previa de cómo funciona un sistema basada en una estructura federada, ¿no? Ya, yo veo más ventajas en lo que hablamos en Revit y otros programas monoarchivo, o sea, archivo único, que no voy a mencionar porque hoy estamos con vosotros dos, por tanto la comparativa es de los dos. O sea que Allplan está más enfocado a la colaboración desde el principio, es decir, es consciente de que va a haber una colaboración y la ha articulado, y en los programas que se crean de modelado, luego evolucionan hacia la colaboración. Y eso trae algunas consecuencias. Son dos arquitecturas diferentes. Se tiene que adaptar la arquitectura del modelado. Os pido una opinión sobre esto, una comparativa, ya que estamos uno con otro. No digo versus otro, pero digo que es un caso concreto, ¿no? Así podéis comparar. Yo creo que el cambio concomitante simplemente de pasar de cada BIM es un cambio, es un salto brutal, ¿no? Y como decía Sergi, te tienes que adaptar a esa forma de trabajar de manera colaborativa y te tienes que adaptar también a cómo trabaja de manera colaborativa tu herramienta, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la planificación de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a repartir el modelo central o cómo se van a repartir los tajos de trabajo para que no sea, para que el salto de la metodología tradicional a la metodología BIM no sea un salto mortal a causa de la forma de trabajar de la herramienta. Ok. Sergi. Sí, correcto. Es decir, David lo ha explicado, ¿no? Yo creo que esto es un poco transversal a todas las plataformas. Es decir, el paso más importante del Catalan BIM es la colaboración. Es que estamos entrando ya en una manera de trabajar completamente diferente y ya tanto en Allplan, supongo que como en Revit, surge una figura o un rol que hasta ahora no teníamos, que es un poco el responsable del proyecto, llámale BIM Manager, llámale quizá en un nivel más bajo BIM Coordinator, que prepare un poco la infraestructura, y hablo a nivel de infraestructura de software, para que los diferentes usuarios que van a participar del proyecto se lo encuentren mínimamente preparado, ¿no? Entonces, hay como una figura intermedia que antes no existía, que es el coordinador del proyecto, que va a organizar pues, los diferentes archivos, los diferentes accesos, etcétera, ¿no? Sí, un BIM Coordinator va a existir. Habéis abierto una puerta y yo no puedo entrar, porque yo solo soy el presentador aquí. Solo soy el que hace preguntas, ok, os voy a poner en algunas situaciones, pero vamos a dejar que esto llegue a la colaboración y ya continuaré por este camino. Pero voy al tema del rendimiento. ¿El rendimiento satisfactorio para vuestro software lo consideráis satisfactorio? Yo creo que Siendo sincero. Hay mucho que avanzar. Desde el punto de vista, Revit siempre ha sido un programa que se ha manejado por fuerza bruta y no ha sido especialmente cariñoso a la hora de optimizar recursos de la máquina. En Allplan... Perdón, adelante, Sergi, adelante. Adelante. Yo que conozco algunos productos, para mí Allplan está muy bien escrito, muy bien... O sea, optimiza mucho los recursos hoy actualmente las tarjetas gráficas que hay y trabajando con proyectos grandes, con cantidad de modelos, vamos, sacas vistas, sacas secciones, sacas incluso renders de muy alta calidad con requisitos mínimos de hardware para trabajar en 3D, ¿no? O sea, que yo estoy realmente muy sorprendido, no sorprendido porque lo conozco hace años, pero sí, realmente es uno de los pros del plan, el rendimiento que le sacas a la herramienta. Os hago una pregunta cruzada. Tal y como estamos hablando, que sois especialistas en, por ejemplo, Sergi, tú no trabajas con Revit o lo conoces de una manera mínima o mejor, nunca sé contigo hasta qué nivel has llegado, ¿no? Porque ya conoces varios sistemas y tú, David, no conoces Allplan o no al nivel que lo conoce Sergi probablemente. Pero os digo, ¿no tenéis la sensación de que hay pros y contras, pero que al final las plataformas están maduras? Digamos que esta es la pregunta. ¿Creéis que ambas plataformas están maduras pese a que pueda haber un recorrido y hay recorridos más grandes que otros? Pero ¿creéis que están maduras?
Sí, yo creo que no estamos hablando de software nuevos, revolucionarios y que cambian todo y que salieron ayer, ¿no? Estamos hablando de plataformas que tienen detrás unos años de desarrollo, unas empresas muy importantes que han facilitado ese desarrollo y que, bueno, pues en Revit tenemos una versión nueva todos los años, donde en teoría se mejoran cosas, se implementan nuevas herramientas. O sea, yo creo que todavía no son perfectas porque yo creo que ahí depende mucho del usuario y del proyecto, pero que sí, que son suficientemente solventes como para desarrollar los proyectos en los que estamos, vamos. Sí, vamos, yo creo que también sucede esto en Alplan, es decir, que realmente, ya lo he explicado antes, ¿no? Es decir, que estamos en una nueva era y por tanto el salto hay que darlo de la misma forma que pasamos en su día del tablero al AutoCAD, pues es un cambio, yo diría que igual de importante de pasar del CAD al BIM y por tanto aquí requiere tanto de que la arquitectura del software o que la plataforma esté bien, tenga unos buenos fundamentos, como de evidentemente, ganas de cambiar y poder utilizar y saber utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Las personas que nos están viendo pueden ver en nuestro canal de YouTube las presentaciones que habéis hecho y en gran medida todos esos datos que son los básicos para llegar aquí, para entender cada plataforma. Esa presentación no se hizo hoy porque ya se hizo en los primeros eventos BIM One-on-One. Pero ahí sí que especificabais muy bien cómo era el sistema, el soporte, cómo se había distribuido globalmente. Son las dos, Autodesk y Nemetschek, son empresas globales, tienen distribución global, tienen un ámbito mundial, tienen traducción a todos los idiomas, a todos, prácticamente. Además, en este caso, sí que es cierto. El caso de Bentley, por ejemplo, pues es más enfocado al inglés, que es un lenguaje común. Trabaja más con grandes corporaciones que con idiomas, pero también está avanzando en eso. Cada uno aquí tiene su recorrido. Y yo saco la conclusión en el rendimiento que en grandes proyectos realmente el que viene más de largo puede tener alguna ventaja, pero el recorrido que tiene, por ejemplo, en este caso Revit, para mejorar, yo creo que es muy grande y Autodesk tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, el bottom line es que se espera mejoras en rendimiento que van a hacer más agradable el trabajo, incluso te vas a olvidar de problemas del pasado. Esta es la conclusión que saco. ¿Ok? Permitirme que haga esta conclusión. Yo creo también perdona Gustavo, que Adelante. en el mercado global en el que estamos, donde todos se espían a todos, ¿no? Si hay alguna cosa, alguna herramienta, alguna utilidad que funciona bien en la aplicación A, en la siguiente versión lo vas a tener en la versión B. Se va a llamar de otra manera, porque al final estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo un debate sobre este tema, si me permites, como también BIM Manager, y es teniendo además la oportunidad de tener a los expertos aquí, y es que una vez generas una arquitectura, es muy difícil que el sistema funcione de otro modo, es un sistema, que es una cuestión es una cuestión transversal, si me permites, es algo que siempre en la compañía BIM Freelance, que es mi compañía, y la educación que hemos impartido y cómo lo hemos hecho, que todos estamos en este barco y vosotros lo sabéis que habéis compartido estas experiencias educativas, es que la arquitectura determina el futuro de la aplicación. Entonces, es interesante, decíamos que era imposible cambiar Revit y decir el siguiente Revit o el siguiente Alplan va a ser diferente, porque hemos visto que funciona mejor este y sería otro. O sea, no se puede tener otro Revit, sería otra cosa, ¿no? Sería otro proyecto. Y en la nube no sé lo que va a pasar. Es posible que el interface sea el mismo y la arquitectura cambie por rendimiento, pero que la arquitectura que se ha decidido de los BIM está muy relacionada con el tipo de proyectos, el tipo de entorno, el tipo de colaboración, el tipo de proyecto. Entonces, bajo mi punto de vista, la arquitectura es muy importante, por eso os he preguntado sobre ella y realmente veo más recorrido de mejora por parte de Revit que por parte de Alplan, que ya tenía un sistema colaborativo ya incorporado, pero que el rendimiento de Internet ha evolucionado 100 veces. Desde que yo comencé con BIM, estamos hablando de 17 años atrás, bueno, no había Internet, para empezar, que ha sido todo esto, y que lo que me queda claro es que la colaboración ha determinado o determina la arquitectura del sistema.
si proviene del modelado, tiene que adaptar la arquitectura y el modelo único tendría un problema. Decidme lo que pensáis de este concepto. Si queréis lo repito, que es el modelo único versus el multiarchivo, que parecía tan claro. Claro, de lo que me habéis comentado es diseñado para la colaboración o diseñado para el modelado y luego se adapta a la colaboración. Sí. Entonces, claro, estos dos mundos del multiarchivo contra el archivo único, claro, es más fácil la entrada, pero luego en la arquitectura puede haber una dificultad en mejorar el rendimiento debido a esta arquitectura que no está preparada por una colaboración más rígida. Bueno, sería dicho, tiene que haber alguien que la gobierne mejor, tiene que haber alguien que la organice y tienes que aprender el sistema. No es tan sencilla la entrada. Se ganan cosas, se pierden cosas. Creo que estamos en un equilibrio. Decidme qué opináis. Es lo que comentaba. Yo creo que la arquitectura, la idea inicial de cómo estructuras un programa, yo creo que al final acaba poniéndote el límite hasta dónde puedes llegar. Y con la irrupción de Internet y con las velocidades actuales pues a lo mejor llegamos a eso, a unas plataformas virtuales donde tú lo que estás viendo es una virtualización del software en la que detrás está corriendo, no sé, un sistema completamente distinto al que corrías en la versión de escritorio, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Gustavo. Es decir, yo sí me he encontrado después de varios años de siguiendo la evolución del software, aunque empezó ya siendo un programa preparado para trabajar en archivos distribuidos y sobre todo pues, pensado para redes locales. A la hora de la implantación ya a través de utilizar Internet y subir el modelo a una plataforma, servidor BIM, en estos casos, sí que ves que hay algunas cosas que ha ido más rápido el avance de la tecnología en Internet que en el propio o la propia arquitectura del software, ¿no? Y que hay cosas que se deberían de adaptar, ¿no? Y bueno, ves que también le queda recorrido. Le queda recorrido, ¿eh? Sí. Y la cuestión es si se puede. Vosotros, que es un privilegio teneros aquí porque tenéis un conocimiento muy profundo de las herramientas, os pido una recomendación en este tema que es importante. Puede no ser el más importante, porque es posible que estemos haciendo cuidado con los planteamientos que tenemos, están a un nivel muy alto, las herramientas están maduras. Quiero que quede claro, está claro por parte de todos. Y están todas, no es una, están todas. Pero hay debates que nos llevan hacia un futuro todavía más potente. Es decir, estamos minimizando los problemas y maximizando las ventajas que nos dan todas las cosas que suceden, ¿no? Lo cual nos llevará a otro lugar. Entonces, el tema del rendimiento es ¿qué recorrido le vemos para el futuro? Todavía tiene recorrido, en una respuesta sencilla. ¿Le veis el recorrido y lo recomendaríais a la marca que apostara por mejorar la arquitectura en lo posible? ¿Sería una recomendación? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Luego también hay que analizar un poco cuál es la política de la empresa, ¿no? Es decir, ¿vamos a seguir vendiendo versiones para ordenadores que se instalan o vamos a apostar por la nube y vamos a cambiar completamente el modelo de negocio? Pero vamos, yo creo que todavía hay margen de... Gran pregunta. Una pregunta que yo no os hago. Gracias, esta la añadiré a las preguntas de la siguiente temporada. De esta temporada, bien. Vamos a pasar a un tema diferente, que es dentro de lo que es la primera parte, modelado, rendimiento, automatización. Vamos a por la automatización. Y aquí hay dos tipos. Hay una generada en el diseño y hay otra generada en las tareas, todas esas técnicas que hacemos rutinariamente y que el propio entorno de usuario es un tema a automatizar. Y en el tema de automatización, ¿pensáis que los flujos de trabajo de su aplicación son mejorables? Sí. Rendimiento, también estamos hablando de tiempo, ¿no? De lo que importa. Sin lugar a dudas, yo creo que yo siempre cuando empiezo a explicar Revit digo, y bueno, y cuando os cansáis con Revit, ya le hayáis sacado todo el jugo, ahí tenéis Dynamo. Y si os cansáis, tenéis la API abierta para diseñar las rutinas que os faciliten la vida y os hagan felices.
O sea, que yo creo que el límite es un poco el que se marca uno mismo por decir, oye, no puedo meterme ahora a programar para diseñar una solución que me ahorraría X tiempo, ¿no? En equipos más grandes, pues seguro que hay distintos perfiles que con el objetivo claro son capaces de automatizar las tareas más habituales. Y si no, desde la propia herramienta se puede automatizar bastante. Un salto más sería Dynamo y otro salto más sería pues la programación pura y dura. Sí. Sergi. Sí, parecido, quizá al plan llegó un poco más tarde, pero como todas las demás plataformas, lo que decía David antes, ¿no? Mira lo que hace el vecino y verás la próxima versión, lo haces tú. Bueno, pues incorporó hace un par de versiones el Visual Scripting, que viene a ser el Dynamo de Revit, ¿no? Obviamente, esto es un nuevo mundo, no tiene nada que ver con el diseño que conocemos tradicional, ¿no? Es decir, pero sí que tengo que decir que en cuanto a automatización y recursos que tiene el plan, ya desde siempre también ha trabajado en un sistema que, a pesar de la complejidad, como os decía antes, de la entrada al sistema, una vez has entrado tienes la capacidad de crearte lo que se llaman unos asistentes que dan mucha facilidad de creación y de automatización, de crear estructuras compuestas sin tener que dibujarlas una a una, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en algo realmente está bastante avanzado y bueno, y ahora con el Visual Scripting, a pesar de que no el código del plan está cerrado y por tanto pues las APIs pues las tiene que de momento desarrollar la fábrica, el desarrollador, pero sí con el Visual Scripting pues sí tienes esta herramienta ahora para automatizar diseños, ¿no? Me viene muy bien eso que has comentado, Sergi, para introducir una cuestión que es terceras partes, es decir, como usuario de varios sistemas y que soy conocedor de la arquitectura específicamente, ¿no? De los sistemas, la capacidad de automatizar. Si la arquitectura del sistema está pensada para el proyecto, hay muchas cosas que no son necesarias automatizar, que están ya incorporadas, pero siempre hay labores que hacen mejor terceras partes porque además suelen ser de dimensiones que se incorporan. Entonces, hablabas de que estaba cerrado y el mercado de APIs y el mercado. ¿Cómo va el mercado de APIs y si realmente pues, viene resolviendo los problemas que tiene el programa? O lo que hablabas, yo sí que conozco al plan y sé esa política, la ha tenido que hacer solo porque no había otras aplicaciones en aquel momento. Si está abierto el API y esos terceros están realmente automatizando ese tipo de tareas que de otra manera no se harían de manera correcta, ¿no? O sea, bueno, es que en Nemetschek realmente ha sido así. O sea, bueno, Autodesk ha sabido posicionar muy bien sus productos y, por tanto, la gran mayoría de desarrolladores pues, se han implicado en crear sus propias APIs, sus propios plugins para Revit, ¿no? En cambio, en bien por Nemetschek... Autodesk que aprendan en Nemetschek. Sí, totalmente. Esta es otra historia, otro debate, ¿no? Pero, entonces, ¿qué ha hecho Nemetschek? Pues sacar rendimiento al propio core, ¿no? A la propia arquitectura del software y ha ido comprando empresas y las ha ido incorporando dentro de la funcionalidad propia de Allplan. Por ejemplo, cuando compró Cinema 4D, que es uno de los productos más, yo diría, más recomendables para el diseño 3D y postproducción de vídeo, pues lo tienes incorporado en Allplan y sacas unos renders sin tener que saber ni nada y sin tener que tener un plugin específico como tiene Revit, que tiene 50.000 para poder sacar renders en tiempo real, ¿no? Pero Allplan pues lo lleva como de fábrica, ¿no? De serie, ¿no? Cositas así pero que las tiene que gestionar el propio grupo, ¿no? El propio Nemetschek para irlas incorporando dentro de la herramienta. Okay. No tanto esperar que los desarrolladores hagan plugins para Allplan porque es muy difícil. Te doy la réplica, David, porque mercado de terceros, ¿no? Ayudar a automatizar, ayudar a crear valor, a retirar tiempo, días de trabajo, tareas repetitivas generan errores, además. Cuenta. La política de Autodesk es completamente distinta, ¿no? Al abrir la API y al dejar que la gente programe sus plugins, pues digamos que haces un poco de dejado de funciones, ¿no? Claro. Pero también abre el abanico a que cualquiera con unas mínimas nociones solucione una carencia del software que yo, sinceramente, esperaría que eso diera frutos en la herramienta tal cual. Es decir, oye, un plugin que está funcionando muy bien y que realmente es una carencia del software, pues oye, lo incorporamos motu propio en la herramienta.
por un lado está la apertura a la programación, ¿no? Y a la tienda de plugins, y por otro lado también está toda la comunidad de desarrollos para Dynamo o de yo qué sé, desde plantillas para generar vistas de planos a desarrollos de Dynamo que genera la comunidad, ¿no? Que es muy interesante también. Seguro que lo que te estás planteando tú ya se lo ha planteado alguien antes. Y es posible que esté resuelto. En un caso creo en la compañía que tiene una larga trayectoria, en otro caso creo en las comunidades que genera una compañía. Para mí es una cosa muy diferente, porque la compañía no se preocupa de si yo ahorro o no, porque no puedo hacerlo, pero la comunidad que está detrás tiene una fortaleza. Eso es una manera, es una estrategia para hacerlo. La estrategia entonces de Autodesk es crear una gran comunidad, un gran engagement. La estrategia de Allplan es lleva una larga trayectoria, tiene claro el software, tiene claro su mercado. A veces me equivoco un poco en el tema de Autodesk, que tiene 3 áreas. Dice, me dedico a la fabricación, me dedico al BIM, me dedico a ver, la otra área que se me el arte y lo visual, quiero decir. Entonces, la otra compañía, Nemetschek, es que lleva 30 y tantos años con Allplan y, claro, también he aprendido. Me parece muy interesante estos 2 cores, es que yo los veo los 2 potentes como para pensar en ellos y decir, tengo un gran problema. No sabría por cuál decidirme, ¿no? Yo creo más en la comunidad, creo más en el futuro, creo más en los que vienen de abajo hacia arriba, o creo más, y las copias que se hacen de lo que se hace en el otro lado, que también hablasteis, ¿no? De saber copiar. Yo creo que es bueno saber copiar. Entonces, ahora estoy hablando como los usuarios y diciendo, como los que implantan, con los BIM managers, y digo, qué bueno es tener 2 conceptos tan diferentes implementados para un caso que yo sé que hace falta desarrollar nuevos plugins. Y ahí es más reactivo Nemetschek, puede ser. Pero por otro lado necesito algo sólido que implante, que lo necesito para ahora y quiero que esté muy integrado en la arquitectura. Y eso va a ser más difícil de integrar, la arquitectura de Autodesk con la comunidad. No hay un intercambio muy fluido. Entonces, bueno, Autodesk tiene una misión y Nemetschek, o sea, Allplan tiene otra misión. Entonces lo veo muy interesante. Ahora estoy hablando yo mucho como BIM Manager, pero me habéis abierto la puerta. No veo ningún problema. Veo que el Work in Progress además ha funcionado. Hay aplicaciones que luego crecen, se deberían incorporar. Ahí veo el problema. En Nemetschek tiene una gran experiencia y yo veo, en lo que yo observo, como BIM Manager, y tengo una opinión, pues creo que basada en hechos, en que, claro, si yo tengo un proyecto que me impone un tiempo y un plazo, hay compañías que tienen eso dentro, que tienen ese core dentro, que saben cuál es el negocio. Entonces me plantea el decir, creo en cómo se va a desarrollar, creo en la compañía y las 2 cosas me parece que están equilibradas. Sí, es que lo veo todo muy maduro y cada vez lo tengo más difícil, ¿no? Por contar un poco la parte mala de que no sería la primera vez que encuentras un plugin que te resuelve la vida y que eres súper feliz y que en la siguiente versión pues el plugin deja de ser compatible, el desarrollador ha dejado de desarrollar el plugin y vuelves a donde estabas, ¿no? Entonces... Claro, el marketplace tiene que mantenerse, ¿no? Autodesk tiene que creer en él. Sí, sí. Gracias por todo lo que habíamos abierto de debate, que es opinable, es decir, yo no he determinado nada, yo con las frases que he dicho es una opinión. No está claro, debería hecho el gran debate, probablemente hablaremos de estas cosas. Mantenimiento. En la parte principal, lo que es el modelado, la instalación, mantenimiento, automatización, el mantenimiento es eso, que significa que cuando un equipo está trabajando colaborativamente, en la instalación, el setup, es decir, la configuración, el que el sistema, el interfaz de usuario esté preparado, el que todos los miembros ya se meten fácilmente, se distribuyen el trabajo fácilmente, archivos, objetos. ¿Cómo es de mantenimiento? ¿Cómo son los costes, los tiempos de mantenimiento, de instalación, de compartición, de montar un equipo, decirle cómo va, de instalar lo que sea, un Revit Server o en el caso de BIM Plus, red local? ¿Cómo son esos tiempos? Y aquí sí que podéis comparar, porque un poco ya conocéis los dos sistemas, ¿no? Para Revit es relativamente sencillo. Instalar el programa, preparar un Revit Server y yo creo que se lleva más tiempo, sobre todo la generación de los protocolos
de cualquier organización BIM que la implementación técnica de las herramientas. Ya. El Verón no menciona el tema de las licencias, es decir, cuando hablamos de mantenimiento también la gestión de licencias, quién la hace, la implantación del Revit Server, quién lo hace, es decir, todas esas labores, ¿no? Hacen falta gente, un poco la pregunta es general sobre todo esto, hace falta personas especializadas, hace falta tener paciencia, hace falta ser muy claro en el comienzo del proyecto, muchas labores de mantenimiento. No tiene un mantenimiento mayor que el que pueda tener una red informática local. En el caso del plan, quizá sí que hay un poco más de dificultad y de la misma forma que tiene que haber como un coordinador BIM al inicio que organice un poco la estructura del software, también a nivel de trabajo en red, debido a esta, entre comillas, dificultad, pero que es una ventaja clarísima para trabajar en proyectos colaborativos, pues la implantación y mantenimiento de lo que es al plan Share, que es el trabajar en una red, pero que este proyecto ya no está en un servidor local, sino que está en un servidor en la nube, por cierto, de Allplan, que es BIM Plus, ahí sí que a la hora de activar permisos, roles y usuarios para una estructura multiarchivo es un poco más compleja y se requiere de un nivel mayor a nivel de técnico IT para preparar que el sistema funcione bien, ¿no? Luego hablaremos de los roles, porque ahora vamos a entrar vamos a entrar directamente en la parte de colaboración y codiseño. Son dos cosas diferentes. Una es la que hacemos entre los editores del proyecto, los que tenemos acceso, que a veces somos parte revisores, parte editores, pero que tenemos acceso, digamos los que sabemos modelar el modelo de información del edificio. En el caso de building, porque estamos hablando de entornos de edificación. Luego existen otros entornos para infraestructuras, otros entornos para industrial. La arquitectura del sistema de colaboración, ya sabéis que yo insisto mucho en que esta cuestión está dirigida no tanto a BIM managers, que les importa mucho la arquitectura del sistema, sino también a aquellos que tienen que comprar y a aquellos gestores de IT que ven en esa arquitectura problemas o que chocan con su diseño de arquitectura de su compañía, en este caso del cliente, o de cómo puede chocar con su infraestructura. ¿En cuál sistema se basa vuestro entorno? ¿En multiarchivo o en monoarchivo? Hagamos esta respuesta. Archivo único. Archivo único. Multiarchivo, claramente. Multiarchivo. ¿Y qué de positivo y negativo le encuentras al sistema? Bueno, pues es más parecido. Una vez que... Comparativa, porque como son dos diferentes, podéis comparar, ¿no? Sí, yo creo que Revit, una vez que conoces cómo funciona el tema del archivo central, las copias locales, requiere un usuario, o sea, el usuario puede ser cualquier usuario de Windows, no necesita nada más. En Allplan, bueno, a ver, realmente es lo que contaba antes, ¿no? Una vez implantado el sistema y definidos los usuarios, no hay ningún problema porque, es decir, dos personas no pueden trabajar en el mismo archivo a la vez. Entonces, tú determinas en qué partes del proyecto trabaja cada uno y lo bueno es que trabaja igual de cómodo, prácticamente igual, sí, tanto si estás trabajando local como si estás trabajando en un proyecto en la nube. Y esto realmente es muy de agradecer cuando estás trabajando con terceros, ¿no? BIM Server de Allplan y BIM Server de Revit. Revit y de Allplan. David. Sí. Bueno, BIM Server, yo creo que la solución para trabajar de manera colaborativa es una solución que Revit tuvo que implementar para que se pudiera trabajar de manera colaborativa, pero actualmente se está yendo, y yo creo que acabaremos yendo a modelos de trabajo y de compartición en la nube, ¿no? No es la mejor característica que tiene Revit, ¿no? BIM Server es un poco, sobre todo cuando lo comparas con otras opciones. Claro, lo que hablábamos de que proviene de la facilidad de uso ha sido un objetivo a nivel individual, el modelador, en lugar del sistema, pero luego tiene sus clientelismos, sus problemas. Entonces, nada te da felicidad. No quiere decir que no lo esté resolviendo, pero sí que es importante que hemos establecido ya esa cuestión. Sergi. En Allplan, en los últimos, yo diría,
3, 4 años ha mejorado muchísimo lo que es el trabajo en equipo en la nube. Y cuando estoy diciendo trabajar el equipo en la nube, es decir, que yo puedo estar trabajando en Barcelona la arquitectura y tengo un compañero que está en Galicia trabajando la estructura y otro en Buenos Aires trabajando las instalaciones. Y realmente en un único proyecto en la nube ha optimizado mucho los recursos. Antes era casi de propaganda y era inevitable. Tienes que tener una VPN brutal, una conexión enorme y ahora realmente estoy muy gratamente muy satisfecho de cómo se puede trabajar prácticamente en tiempo real en el mismo proyecto con diferentes usuarios del proyecto. O sea, si yo, bueno, que soy conocedor de ambos sistemas, hablamos Revit Server versus el trabajo colaborativo en red local, pero ya no es así, es BIM Plus en Allplan y es BIM Cloud, BIM 360, perdón, en Revit. Estaríamos hablando además de 2 nubes propietarias de la marca, lo cual si haces un contrato con la marca vendrá bien para la privacidad. Después hablaremos de eso. A mí no me parece un tema, me parece un tema que, bueno, tendrán que resolver las marcas y tendrán que dar esos contratos de privacidad, pero en principio el que me vende el software me puede vender la solución en la nube, puede ser mejor o peor, habría que balancear. Perdón porque he cerrado la pregunta, en lugar de abrirla, lo he cerrado. ¿Con qué CD se conecta directamente? CD estamos hablando, pero abro el debate. ¿Con qué CD se conecta directamente vuestro sistema? Si lo hace con alguno y si no, ¿cuál es el más habitual con el que se conectan vuestros usuarios? Alguna facilidad tendrá que tener, ¿no? Has mencionado el BIM 360, que es la solución de Autodesk y que desde hoy, por lo menos, tal y como se empieza a llamar ya en Estados Unidos y en otros mercados, y ahora se llama BIM Construction Cloud desde esta semana. O sea, okay. Es un apartado donde había mucho que madurar y la verdad es que estoy expectante por saber qué nuevas soluciones aporta. Han dado un paso más y han saltado de lo que es la fase de diseño y operación y ahora están integrando también la fase de mantenimiento. O sea que yo creo que saben que no tienen una solución perfecta y que están trabajando en mejorarla. Claro. Ok, sin conocer, yo prefiero, ¿sabes? La evolución de los softwares es mejor dejarles margen, los 100 y los 200 días, ¿no? Como a los políticos. Adelante. En este caso, el plan no tiene un CD propio y, por lo tanto, punto. Es decir, pues cualquier otro. La pregunta es, ¿BIM 360 ahora o BIM Construction Cloud tiene pinta de ser un Common Data Environment? ¿O no tenemos una idea una idea muy clara de lo que es un Common Data Environment? Porque como manager, desde luego, en BIM 360 no es que BIM 360 tenga un defecto, es que no está en ese rango de aplicaciones. Yo lo veo, pero coméntame tú tu punto de vista. Yo creo que por lo menos el BIM 360 que conocíamos hasta ahora era un Google Drive vitaminado y específico para este mercado, pero que el salto grande viene ahora con el Construction Cloud. O sea, interesante la novedad que nos traes aquí. A partir de así una cosa fresca, ¿ves? Hay que estar al día. Los que están viéndonos tienen que estar preparados para ver el siguiente vídeo, cuanto más actualizado, y la siguiente temporada traerá grandes novedades por la interacción que hay siempre y el avance que se está produciendo. Así que les invitaré a la siguiente temporada que estos dos ponentes nos darán una nueva visión y traerán las novedades porque las conocen. Pues la colaboración de vuestro sistema está basada en roles. Si no, parcialmente. No por decir, o sea, en roles o no en roles. Quiero decir, de alguna manera también pueden ser esos roles, pueden ser no roles disciplinarios, pero puede haber unos roles de trabajo, ¿no? Editor, revisor, observador. Parcialmente. La herramienta en sí, Revit, no está pensada para trabajar con múltiples usuarios, pero la gestión de roles es algo externo a la propia herramienta. En Allplan tenemos, como os decía, ¿no? Tenemos el Allplan Share, que es para trabajar en el proyecto y, por tanto, en el proyecto no es que se definan roles, sino que se definen usuarios con permisos para acceder a ciertos archivos. Punto 1. Ahora bien, todo aquello que tú publicas
de tu proyecto y lo subes a BIM Plus, entonces ahí sí que puedes definir quién puede meterle mano, quién puede leerlo o quién puede editar, Perdona, ¿no? Sergi, he entendido publicar, pero no sería más bien entregar. O sea, enviar. Se supone que BIM Plus es donde está el proyecto, ¿no? Porque a Es publicar lo, sería publicar el modelo. Ok, pero yo no lo emplearía como un entregable que es entendido por el público, o sea, un publicable, sino entregamos el modelo todo el equipo de proyecto, ¿no? De edición. Es que me confundo si no, el trabajo se hace no. en la red local. Tú subes a BIM Plus lo que publicas. Es decir, Ok, tú subes a BIM Plus un proyecto al plan que el que se conecta a BIM Plus, sea el propietario, sea un jefe de obra, sea el que tiene que sacar las mediciones, sea quien sí. sea, eh, tiene unos permisos para interactuar con este modelo. Pero no es un modelo al plan nativo que yo pueda cambiar una columna y desplazarla. ¿Y dónde está el modelo al plan nativo? Si yo para que yo lo entienda como BIM Server. Está en Altplan Share. Es decir, BIM Plus es la nube de Altplan. Y dentro de BIM Plus está Altplan Share, la zona Ok. donde se suben los modelos de trabajo. Que estos modelos, cuando se publican, se quedan expuestos en BIM Plus para que terceros que no tienen Altplan ni remota idea de usarlo puedan utilizarlos, exportarlo a IFC, sacar Excel, meter tareas. Oye, aquí veo que este pilar no encaja con esto, Sí. meter tareas, etcétera, ¿no? Tengo que decir que la pregunta que hago de roles es muy satisfactoria para mí porque me deja en una posición de poder interactuar con vosotros y deciros, por ejemplo, lo digo rotundamente, en el caso de Sergi, creo que la explicación de BIM Plus nos estamos complicando porque BIM Plus contiene esa parte de codiseño con los revisores, bueno, codiseño con los stakeholders, también con los revisores, y BIM 360 también no es, si me permites, David, solo un Google Drive vitaminado, sino que, bueno, resuelve la VPN, encripta las, bueno, ya entraréis en ese tema, yo ya lo sé, que encripta las comunicaciones, o sea, se encarga de que haya más información, más capacidades, más posibilidades en la nube de, o sea, que bien por las compañías Autodesk y Nemetschek, al plan en este caso, a la compañía al plan, por haber incorporado servidores en la nube que son BIM servers que sirven tanto para la colaboración como para el diseño. En el caso de Sergi, ya veo, Sergi, que tú has resuelto problemas muy gordos y das explicaciones muy específicas. Pero David no ha sido muy extensivo, tampoco le ha dado a BIM 360 quizá más impulso de lo que tiene. Ahí me vas a permitir, David, que ha sido demasiado modesto en el rendimiento. Los dos estáis preparados para, bajo mi punto de vista, en lo que escucho y en lo que he experimentado, que son BIM servers competentes. En cada uno en su arquitectura del sistema, archivos. Hay programas que no comparten archivos, que comparten elementos, o sea, objetos. Y eso ya es otro sistema de roles. Y que tienen un sistema de roles muy avanzado. Pero muy avanzado quiere decir que tienen responsabilidades, las pueden modificar, etc. Pero no creo que me hayáis respondido a la cuestión. Roles significa compartimentar. Roles significa que puede haber alguien con mucho poder que en realidad hace pocas cosas, por ejemplo, un jefe de proyecto que tendría un perfil de BIM Coordinator, ¿no? Y sin embargo, hay modeladores que tienen muchas atribuciones, pero que tienen áreas en las que no pueden organizar el proyecto, por ejemplo. Decidme, en 1, 2 y 3, o sea, A, B y C, ¿cuáles son los roles que se podrían hacer manejando bien el entorno colaborativo de vuestro sistema? Mi principal queja con BIM 360 no es lo que es capaz de hacer, sino la cantidad de bandazos que está dando en los últimos años, ¿no? Efectivamente, a través de BIM 360, dependiendo del mercado o digamos, de la fase de desarrollo del activo, desde la fase de proyecto, desde la fase de colaboración en obra o la fase que sea, pues sí que aparecen los roles digamos, el estudio de arquitectura que sube el archivo al cliente, que es el que verifica y que por lo tanto es un CDE como definición, ¿no? Pero yo creo que no está lo suficientemente maduro como para decir que han tocado techo, ¿no? Por eso la continua evolución que marea un poco a los usuarios, porque al final el usuario lo que quiere es una cosa fiable, que funcione de una manera correcta y que no dé problemas. Pero sabemos todavía poco de la colaboración. Y ese es el problema. Estamos en un work in progress y las compañías de software también están un poco
Quiero decir, quizá Nemetschek tiene una visión de la colaboración y no le llega, no le llega a la que ha pensado, y la arquitectura de colaboración Autodesk la está planteando ahora. Autodesk y otros, no estoy hablando solo de Autodesk, es un problema para todos. Os estamos poniendo a todos en un problema, no entre vosotros, sino el mercado se está pidiendo a las compañías que cambien, que tengan experiencia, que interactúen, que tienen muchos usuarios, que hablen con ellos, ¿no? Voy a cambiar de tercio porque os estoy poniendo en un gran problema con todo esto, pero ha quedado claro que sí que hay los potenciales. Por cierto, Seri, no te he dejado hablar de los roles. Después No, con el OpenBIM. en BIM Plus hay 3 roles. Administrador, creo que es editor, y visor. Es Sí. decir, yo como administrador doy de alta a usuarios y tengo estos 3 roles. Punto. ¿Ese administrador, me permite la pregunta, es un rol del equipo o es un IT manager, o sea, un informático? No. Es miembro del equipo. O sea, un BIM coordinator haría la administración. Sí. Correcto. Cualquiera, Lo mismo que en BIM 360, si no me equivoco, David, el administrador sería un BIM coordinator. Ok, estamos en la línea. OpenBIM. El OpenBIM, o sea, el IFC que utiliza, vamos a ver, dentro del IFC no se utiliza todo el IFC. El IFC por ejemplo, de aeropuertos no se está utilizando en building, ¿no? Y hay un Model View Definition que no se utiliza, hay partes del IFC que no se utilizan. Está el de arquitectura, el de estructuras, el de MEP, que es Mechanical, Electrical y Plumbing, el de Electrical me gustaría que estuviera mucho más desarrollado. Entonces, ¿qué MVD utiliza la aplicación? Habéis dicho que hay una suite, se vende como suite, Revit imagino que incorpora Revit MEP. Entonces, en ese sentido, decirme cuál es el de la suite actual que se vende. Revit, desde hace ya un par de versiones, desde la 2014 creo recordar, integra dentro del mismo software tanto la parte de arquitectura como estructura como MEP. O sea, es una solución completa. Luego sí que hay una solución de un poco un escalón por debajo que se llama Revit LT, que es un Revit solo para arquitectura, ¿no? Que tiene las soluciones de arquitectura y que tienen los elementos básicos de estructura y nada de MEP. Ok, entonces, aquí, o sea, MV sería, y última versión, IFC 4. Sí, existe IFC 4, pero el IFC en Revit y en Autodesk está patrocinado con la boquita pequeña, ¿no? Es más, a demanda, todos los avances que hay en IFC es a demanda de los usuarios. Autodesk no es muy proactivo en esa área, ¿no? No. Bueno, un aspecto a mejorar, creo que es importante. Sergi. El 2x3 Coordination View 2.0 y el IFC 4. No más, ni menos. ¿De arquitectura, de MEP? De arquitectura. De arquitectura, muy bien. Muy bien. Son diferentes visiones, ¿no? De la compañía, del software. Quizá a lo mejor coges 3 piezas y dices, meto MEP o está fuera. ¿Qué opináis? La pregunta, y esto ya hay antecedentes como O'Brien, Rob Jackson y el enfrentamiento que hubo, que se saldó con la victoria de todos, porque Autodesk se dio cuenta de que tenía que mejorar y vino a los estándares abiertos y se incorporó, es decir, dijo, hace falta hacer esto, ¿no? Y los responsables de Autodesk lo hicieron muy bien. Dijeron, no, esto hay que hacerlo, y lo incorporaron. Rob Jackson, la batalla del IFC, que si Revit sí era interoperable, no era interoperable. Hoy sí que ese pass, ese check, ha sido hecho por el mercado y satisfactoriamente. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado mucho gracias a la presión de los usuarios, como decíamos. Entonces, ¿es bueno en la interoperabilidad hoy en los MVD que utiliza? ¿Sí o no? Mejorable. Mejorable. Gracias. Bueno, no, mejorable. Satisfecho, pero es que Allplan tiene una característica potentísima de diseño que cuando lo exportas a cualquiera de los dos IFCs no te la conserva. O sea, cuando tú creas una estructura compuesta, que es un gran genial para el diseño, genial para la construcción, porque un muro, esencial, claro. Una fachada ventilada tiene 4 o 5 capas que se van a tener que modelar por separado, porque se van a construir por separado. En Allplan las dibujas de una tacada, pero al exportar al IFC te las conserva como un único bloque. Con lo cual pierde la gran virtud que tiene Allplan, ¿no? de manejar estructuras compuestas como individuales, ¿no? Como partes, ¿no? O sea, recomendación a las marcas en general,
a todas. Quiero decir, aquí entra un poco todo el mundo tiene sus problemas, hay que creer en el Open BIM, tiene que ser una decisión directa, no hay ningún problema, pero ser interoperable te permite que esté dentro, que esté fuera. Las disciplinas van a intercambiar la misma información. Solo hay un camino Open BIM. Sería la conclusión que crean. Solo hay un camino Open BIM, que es el IFC, estoy de acuerdo, y que todos estamos en ello, o los desarrolladores están en ello, pero es que cada desarrollador tiene su propio filtro, ¿no? Su propio... Y no es lo mismo. Bueno, el mercado puede llegar a... Ya os digo que en este caso yo me sitúo del lado del mercado, que es muy, muy, muy bueno siempre situarse del lado de los buenos, que son los que pagan, que son los que piden, pero yo como BIM Manager interpreto que las compañías tienen mejoras muy fáciles de hacer para ellas, que es en realidad una cuestión de ser creyentes. De ser creyentes en el mercado de servicios, de productos que va a haber, que es mercado interoperable. Si me permitís, esto es una opinión mía, entonces veo margen de mejora y gracias por indicárselo a las compañías que pueden estar muy satisfechas, ¿no? Con lo que han hecho y pueden estar satisfechos, pero siempre estamos en un mundo tecnológico. Esto va muy rápido y te quedas atrás con rapidez, pero que tienen que creer en la interoperabilidad y la verdad es que todos estaremos mejor y estaremos todos haciendo proyectos. No va a haber una sola empresa en el futuro, un solo software en el futuro. Yo ahora, Gustavo, si me permites, me quiero cambiar de equipo. Yo creo que el ejemplo que ha puesto Sergi, una de las características más envidiadas de Allplan es eso, los muros multicapa, y a lo mejor el problema no es que Allplan no sea capaz de traducir sobre IFC, a lo mejor el contenedor de IFC es el que debería de ser sensible y poder adaptar esa particularidad que yo creo que debería implementarse en más software. Déjame que me ponga yo la gorra de otro equipo. De hacer diferentes pruebas, de los 4 softwares que estamos hablando, el único que genera, es que es curioso, Archicad, que no genera muros compuestos, pero que no son piezas individuales. Tú generas un muro compuesto de 4 capas. Los portas IFC y tienes 4 capas separadas que puedes seleccionar. Open Buildings la genera y le pasa como al plan. El IFC no lo genera. Es decir... Si tú que eres un conocedor de las aplicaciones de ventas. Es muy raro todo. O sea, no hay... Esto lo están viendo los responsables de las empresas de software y creedme que están tomando buena nota de estos eventos y que os agradecerán y espero que marquen vuestro teléfono, que sois personas muy conocidas. ¿De acuerdo? Creo que estamos sentando las bases de lo que es el intercambio con las empresas de software que nunca han tenido ese intercambio, algunas menos, otras más, pero creo que les conviene saber qué es lo que pide el mercado y cuáles son los caminos. Esto yo lo llamo estrategia, el Open BIM. Ok, hemos hablado de roles de la colaboración, por tanto, veo sistemas maduros. A pesar de, estamos destacando cosas que no son fundamentales. Sí lo son aquellas que lo son, pero no evitan que hoy en día se compartan proyectos BIM absolutamente y cada vez se compartan mejor. ¿Vale? Eso funciona. ¿Cómo van con las clasificaciones? Incorporan las clasificaciones Omniclass, Uniclass y específicamente el Open BIM, que es el Building Smart Data Dictionary. David. Sí, es susceptible de incorporar clasificaciones. Elementos y todo eso. Sí, se podría decir que sí. Sí. Este es el gran kit, la gran deuda que tiene Allplan con sus usuarios. Tiene un sistema de catálogos que, bueno, pues los tienes que importar. O sea, no los incluye ningún tipo de clasificación y, por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar los usuarios por nuestra cuenta. Sí, la vía sería un catálogo que es algo externo que hay que trabajar por parte del usuario, ¿no? Hay que importarlo y hay que hacérselo. Se puede, esto obviamente, es lo que llamamos labores de mantenimiento, ¿no? Labores de mantenimiento. Claro. Ok, bueno, es bueno tenerlo. Entonces, se lo anote al plan, ¿no? ¿El entorno permite trabajar con proyectos de renovación o rehabilitación? Sí, se puede, no está pensado específicamente para ello, pero sí que a través de fases se pueden simular a través de fases. Estado actual y estado reformado. Muy bien. Sergi. Sí, Allplan también. Hace años que tiene una herramienta específica para dibujar y
dotar de información qué elementos son existentes de obra nueva o de demolición. Ya cuenta, prácticamente puedes sacar un plano con los colores estándares, sacar informes, listados y planos. Lo tiene bastante bien resuelto, sí. Una pregunta que os hago los dos, específica. Con elementos raw, con elementos en crudo que se hacen in situ, sobre todo de hormigón, de ladrillo, de piedra, los muros. Cuando hay un muro que se va a derribar una parte, ese derribo no genera, hay un elemento de partida y luego hay dos elementos, uno que desaparece o uno que se queda más corto. ¿Lo tiene en cuenta vuestro sistema o es un problema de todos los entornos? Yo por lo menos en Revit tienes que tener dos elementos. Un muro que sea continuo y que va a desaparecer una parte, pues tienes que, desde modelado, tener dos partes para poder decir cuál se demuele y cuál se queda. ¿Sergi? Sí, en el plan igual. Es decir, tú tienes un elemento y resulta que este muro lo partes en dos, uno es el que se va a demoler, por tanto, tienes que dividirlo y otorgarle lo que se llama un estado al objeto y cambiar. Pero sí. Remarco esto último porque si yo opero con renovación, sí que me doy cuenta de que tengo que dividir un muro existente, lo divido en dos porque una parte lo voy a derribar, lo cual cambia la geometría, pero se puede hacer a través de la propia identificación del muro. Es decir, puedes crear un cierto tracking, pero tiene que haber un sistema para eso, tiene que ponerse en el libro de estilo. Pero es que cuando un edificio se opera mucho, se opera durante 30 años, se producen múltiples operaciones de renovación. Una rehabilitación sería algo más profundo, pero en países donde la renovación es constante, es muy habitual, tenemos que generar otro sistema. O sea, pero todos los entornos BIM han sido pensados para obra nueva, pero no han sido pensados para ciclo de vida. Entonces sería muy interesante, incluso en lo que os voy a plantear, que es que yo no creo que el entorno y que el entorno de modeladores puede cambiar, pero no tiene por qué cambiar la arquitectura del entorno. Pueden cambiar las personas, pero el proyecto ya está hecho ahí. Está las build, se entrega y se va cambiando. Bueno, en esta parte hemos acabado con la cuestión de la colaboración, incluso con los editores, pero vamos a ir al codiseño. El codiseño es lo que hacemos con gente del equipo, otros consultores del cliente, consultores, por ejemplo, de retail, que son los que nos están aconsejando cómo tenemos que hacer el diseño. Nosotros no sabemos cómo se diseña una tienda de CIA o de H&M o de Inditex o de Zara. Ellos vienen y nos dicen, bueno, así trabajamos, interactúan con el equipo y van viendo y saben lo que no quieren. Nosotros proponemos, porque lo que quieren estamos nosotros para decírselo, ¿no? Ellos no vienen aquí a diseñar la cuestión. Tenemos que interactuar con ellos. Hay un formato estándar llamado OpenBIM, que es el BCF, BIM Collaboration Format. Utiliza vuestro sistema el BIM Collaboration Format. Luego entraremos en la forma, ¿ok? Pero lo utiliza, lo entiende. Las revisiones, se llaman revisiones. ¿Sí? Sí, también, sí. Y sí. Y ahora, ¿cuál es la manera que interactuaría con el cliente, con un consultor que está revisando el proyecto? Si es enviar archivos, lo cual no me parece, crea un lío que es una pesadilla logística de entrega de archivos. También habéis hablado de BIM Plus, por tanto, por ahí debe haber una solución. O sea, ¿qué solución tenéis para que llegue el modelo, se revise y se envíe a los editores? ¿Cuál es la solución que tenéis en vuestro entorno colaborativo? A través de BIM 360 se realiza la colaboración a través de compartir versiones actualizadas del archivo y permiten al cliente, en este caso, dependiendo de también, una de las cosas que está muy bien de BIM 360 es que tiene un visor incorporado. Entonces el cliente, digamos, no necesita instalar el software original o un visor específico, sino que puede verlo y puede gestionar las anotaciones que considere que vuelven al equipo de diseño. O sea, eso en Revit Server no sería posible, ¿no? No. No, es un avance que BIM 360... Revit Server te exige tener una propia versión de Revit, ¿no? Entonces, no todos los clientes, no trabajas con una ingeniería o con una inmobiliaria que tiene un Revit y puede... No, a través del visor se puede compartir el modelo. Se puede revisar en el visor y enviar al proyecto, ¿no? Identificado. ¿Sergi? Muy parecido. BIM Plus no solo es un visor, sino que además tiene muchos filtros para extraer información de cada uno de los elementos y además, como decía, en BIM Plus tienes estos tres roles
si tienes el rol de editor, puedes, lo que se llama en BIM Plus, crear una tarea. Es decir, la propiedad que no tiene ni idea de diseño, ni tiene al plan, obviamente, pero sí tiene el BIM Plus, ve el modelo, puede seleccionarlo, puede filtrarlo, puede ver la información de cada elemento, puede ver la superficie, el volumen, toda la información BIM que viene en el modelo, y él, mediante la creación de tareas, crea un archivo BCF que automáticamente pasa al equipo de diseño. Entonces, estos reciben dentro del plan, ¡pum!, una notita en su archivo, Pepito ha dicho que y tienes ahí un... Ya le encarga la tarea al editor. ¿Va a una pregunta, ¿va a un editor concreto o va al equipo para que resuelva la edición? Una pregunta concreta, ¿sí o no? Va al archivo, va contra archivo. Es decir, no va a usuario, va al archivo. Al archivo Es quiere decir, decir... si yo toco este pilar y le digo, este pilar tiene que ser de 5 centímetros tal, esta información viaja con el pilar. Me refería, porque esto es muy sencillo, porque pongámonos del lado de ellos. Yo, ¿con quién me relaciono en el equipo? No importa, alguien va a resolver sería uno de los diálogos. Otro es, no, yo tengo asignado un editor. Entonces las notificaciones le llegan. Luego diré por qué, pero ¿se puede llegar a un editor concreto o llega al equipo de proyecto? Va vinculado al archivo y el archivo pues lo lee la persona encargada de revisarlo, ¿no? De corregirlo, digamos. Sí, la persona encargada de corregirlo, pero no es todo el equipo el que puede intervenir, bueno, el que le toque, ¿no? En ese tipo de elementos. ¿Sí? Sí, igual que hay una persona, pues por ejemplo, encargada de subir el archivo y notificar, o bueno, la notificación se puede hacer de manera automática, ¿no? Al cliente que ya tiene el archivo para que lo revise, pues la vuelta es exactamente igual. Claro, de archivo, pero no tiene acceso a un visor que entra en el proyecto. O sea, más que el archivo sería el proyecto, ¿no? Eso es. Eso es, o sea, bien. Es que archivo es una palabra un poco maldita, porque realmente a ellos no les importa si es un archivo o multiarchivo. Correcto, correcto. Lo que sea, sí, correcto. Pero lo hace, es que yo quiero esclarecer porque como conocedor de los entornos creo que lo que decimos es cuidado, esto es así, el archivo, pero en realidad es que entra en el proyecto, o sea, que tiene acceso en tiempo real, David, a todo el proyecto. Confirmemos para tranquilizarnos, porque esto es verdad. A todo el proyecto que haya estado subido. Claro, es decir, claro. Si se dejan un par de archivos que venían vinculados sin subir a ese BIM 360, pues el cliente le faltarán esos. Ok. Labores de mantenimiento que también hay que tenerlas en cuenta, claro. Interesante lo que va emergiendo, pero que el proyecto, o sea, accede al proyecto lo más actualizado que esté. Labores de mantenimiento son labores o acciones que hay que realizar, es decir, el viernes a las 3 de la tarde se tiene que quedar subido el proyecto en fase de proyecto básico, ¿no? Pues la persona encargada de... De esto estábamos hablando antes en las labores que significa un sistema u otro cuando están actualizados en tiempo real o cuando se está trabajando y hay que coordinarse. Pero bueno, estábamos con el tema de la revisión. Y Sergi, lo mismo, ¿no? Que sí, es decir, el proyecto y ya está, ¿no? Claro, cuando yo digo de archivo, es a nivel interno del equipo de diseño, sabe a quién le va a llegar este archivo. A nivel externo, de colaborador externo, él se mete en el modelo y revisa el modelo porque tiene este visor, pero no sabe si está tocando un archivo, un elemento, un proyecto. Es decir, claro, porque los archivos pues, son asignados a arquitectura o a mecánica o a la eléctrica o a plumbing o a estructuras o a lo que sea, ¿no? Sí, por el propio sistema de multiarchivo, ¿no? Bueno, es la ventaja de tener esos roles no los han incorporado al sistema de roles, pero tienen los roles porque los archivos se incorporan. Bueno, en el caso de Revit también trabaja en un archivo único, pero son subproyectos lo que comparte. Entonces puedes asignar archivos y le llegará al subproyecto correspondiente, entiendo yo, ¿no, David? Sí, no, pero la gestión de subproyectos es una gestión mucho menos protocolarizada en la herramienta y que tiene que estar prevista desde un BEP o un protocolo concreto porque la herramienta no posibilita, y es el principal problema, ¿no? Que claro, alguien... Un BIM Coordinator va a estar presente, con lo cual tampoco, no big deal, ¿no? Como dicen los americanos. Muy interesante, hemos ido hasta las tripas, porque para que el cliente entre, ¿tenéis una específica para vuestro servidor con el cliente? BIM 360 para móviles, para tablets, BIM Plus. Sí. ¿Los dos tenéis apps con el que el cliente se puede sentir confortable, que ya están pensados para eso?
un gran avance, me parece a mí. Enhorabuena, enhorabuena. Es todo, ¿ves? Siempre decimos cosas a mejorar, pero el interface debería ser mucho más amigable. Se entiende que una app es una herramienta de comunicación, así que creo que estamos más cerca de la infraestructura en la nube de lo que pensamos, David. Sí, Creo que sí. es buena noticia para todos. Creo que la mayoría de estas aplicaciones son aplicaciones entre comillas. En realidad es casi una ventana a un navegador. O sea, Todo va a acabar siendo una ventana a la nube correspondiente que sea, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir. Pero todavía las aplicaciones son standalone, son instaladas en ordenadores, son legacy. ¿Ok? Esta parte ha quedado muy resuelta, creo yo. Y entonces pasamos a la parte de seguridad, ciberseguridad y privacidad, que la hemos convertido en el tercer apartado de todo esto. Teniendo en cuenta que hemos hablado de Revit y multiarchivo, también hemos hablado de BIM Plus y de BIM 360, en este caso, los dos tenéis una solución en la nube. Seguridad dentro de la solución, luego hablaremos de ciberseguridad y de privacidad, pero la seguridad de los datos dentro del proyecto, es decir, la seguridad de que yo lo que estoy modelando no puede ser tergiversado, el tracking de lo que ocurre. Yo os voy a hacer preguntas sobre esta cuestión de la seguridad y es, ¿se sabe lo que cada modelador está modelando? Y si alguien lo modifica, ¿se sabe que lo ha modificado otra persona? ¿Es posible saberlo? absolutamente todo no. Ok. ¿Sergi? Tampoco. Yo sé quién está trabajando en un archivo, pero saber el historial, no. No. Ok. Bajemos de estándar. No lo sabemos todo, pero ¿qué sabemos? David. Pues sabemos si estamos trabajando contra un modelo central y hay una edición desde alguno de los usuarios asignados, pues al final eso deja un registro, ¿no? Dentro del El log, ¿no? Sí. Que la última versión grabada es de fulanito, pero no podemos saber qué es lo que ha cambiado. Está basado en archivos, ¿no? En el envío de partes del proyecto. ¿Sergi? Exactamente igual. ¿Quién ha trabajado en el último archivo? ¿Cuándo? ¿Pero qué cambios ha habido? Bueno, es un nivel de tracking inferior, menos detallado, pero existe. Ok, porque a veces nos quedamos con la sensación, podemos hacerlo mejor, pero partamos de que hay un estándar en el que se puede aprovechar esa información. Yo le sacaría partido, pero esto significa que con vuestros sistemas lo que hay que tener es claro, el BIM Coordinator tiene que hacer una labor extra, ¿no? Para saber y hacer revisiones de lo que se va a subir. Quiero decir, tendrá que hacer más supervisión sobre el área. Es muy importante que exista la capacidad de que en el futuro, y debe ser así, de que lo que diseñe o lo que modele alguien no pueda ser transformado por otro, modificado por otro, y que la responsabilidad quede en la otra parte. Lo que digo es que tiene que haber un tracking para que todo el mundo responda de lo que modeló, cuándo modeló y de qué manera lo modeló. Si no, las responsabilidades dentro de un proyecto es imposible. Es un tremendo debate en un juicio, imposible de determinar, sin pruebas, sin nada. Y hay cuestiones de seguridad nacional que abordan mucho, sobre todo en Estados Unidos, porque su seguridad nacional y Reino Unido y en Europa, pero son países que tienen muy en cuenta que hay entornos sensibles donde no pueden estar cualquier modelador y sin embargo, pues mirad, hay que hacer cuartos y cuartos de baño y zonas de descanso para los militares que están en el ejército de tierra. Hay que hacerlo, ¿no? Ellos viven en edificios, hay que diseñarlos, etcétera, pero dentro de una base. Y entonces es muy importante quién entró, de qué manera, cómo hizo, cómo manipuló los elementos, quién los hizo, etcétera. No digo solo a nivel militar, también digo a nivel de tracking. Os iba a preguntar, en la parte de seguridad, ¿los roles contribuyen, los que tengáis? ¿Los roles permiten compartimentar e impedir acciones por parte de alguien que no debe hacerlas? Hacer implícito, no dejar que todo el mundo entre en todas partes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hemos dicho que Revit utiliza un sistema de archivo único, pero sí que a partir o a través de modelos vinculados se puede hacer que, por ejemplo, el modelo de estructura sea el único responsable a nivel contractual sea la contrata que está resolviendo la ingeniería que está resolviendo la estructura. Y entonces es una forma de delimitar y decir, bueno, pues todo lo que pase en este modelo de estructuras
eres responsable, ¿no? Y cualquier modificación que desde arquitectura pueda venir, pues tiene que quedar registrada, es decir, cámbiame este pilar de sitio, ¿no? Pues es una forma de compartimentar, sobre todo a nivel contractual, que es donde están los problemas, pero dentro del equipo de arquitectura es ya un poco, o dentro de los equipos concretos es donde es más difícil verificar. Bueno, tenemos un nivel alcanzado, ¿no? A nivel disciplinar, se diría, eso es sencillo. Ok. En Allplan tú puedes... Puedes comparar con lo que dice, ya que estamos uno con otro. Es diferente porque él está hablando de otro usuario que está diseñando la estructura. A ver, obviamente en Allplan tú también puedes diseñar la estructura. En Allplan tú puedes definir permisos para que puedas editar tanto archivos como layers. Las layers vienen a ser como las capas de AutoCAD. Tiene este doble sistema de estructura de la información, una que son archivos y el otro que son las layers. Por tanto, tiene este doble sistema para decir, pues mira, el equipo de arquitectura solo puede trabajar en estos archivos que he definido yo, que son los modelos de arquitectura, y a lo mejor dentro del equipo de arquitectura hay un delineante, hay un arquitecto y hay un aparejador. Pues el delineante a lo mejor solo puede tocar los archivos de dibujo 2D que genera el arquitecto. Entonces, y que puede trabajar solo en unas capas. Por tanto, tiene como un doble nivel de roles, ¿no? Sería algo similar a los archivos vinculados, que son archivos completos. Caramba, cuántas coincidencias entre multiarchivo y un archivo, lo que estamos descubriendo hoy. Y los subproyectos que se pueden establecer dentro del archivo y del archivo en el que se está trabajando y en el que efectivamente también se puede vetar ciertas cosas, pero es poco práctico a nivel de... poco fluido, ¿no? Eso de que... Poco fluido en el flujo de trabajo, ¿no? Sí. Mejorable. Sí, muy bien. Gracias, muchas gracias por lo interesantísimo de las respuestas que nos habéis dado, especialmente a los BIM managers, ¿no? Los que tengan que decidir. Una pregunta. No veo que un BIM coordinator, en la opinión, en lo que yo estoy deduciendo, no veo que un BIM coordinator no pueda articular toda estructura de roles, de responsabilidades de cada uno. No hace falta en vuestras soluciones un IT manager, un informático, alguien fuera del equipo especializado en tecnología que lo haga. Lo puede hacer el BIM coordinator perfectamente, ¿no? Deduzco. La respuesta es afirmativa. Es una gran noticia porque eliminamos un perfil que no tiene ninguna implicación con el sector, no entiende nada del proceso. Bueno, no entiende nada, quiero decir. Tendría que incorporarse creándose su perfil. Entonces, es bueno, ¿no? Es bueno de cara también a la eficiencia del sistema, al coste, a la rentabilidad. Vamos a entrar en la ciberseguridad. La relación que mantienen los... Seguridad también sería, voy a retornar al anterior, todo el mundo tiene que tener su libro de estilo que le dice, tú tendrás tu sesión, solo entrarás tú en ella, solo tendrás tú acceso a lo que haces, cuando sales de tu sesión, haces logout, eso creo que son protocolos que todo el mundo entiende, incluso en un ordenador compartido hay usuarios diferentes, ¿no? Un usuario de una universidad puede estar usando por 100 usuarios, 100 alumnos, y cada uno utiliza su sesión. Por tanto, eso lo asumimos todos como algo seguro. Hay su password y que no va a ocurrir que alguien utilice su propio entorno, su propio Revit o Allplan para hacerlo. Creo que ahí no tenemos duda, ¿no?, de que esto lo damos por supuesto. Sí, además en Autodesk están migrando ahora a las licencias por usuario, más que por ordenador, es decir, cada usuario logueándose en el programa con su... Vamos, es que el programa no arranca si no hay un login del usuario y el usuario tiene esa licencia de AutoCAD, de Revit o de lo que sea. O sea, la asignación es automática, es sencilla. Sobre este tema, Sergi, ¿seguridad de la sesión reforzada por algún aspecto más o no? No, las credenciales que tú entras y que te han dado el BIM Manager o el BIM Coordinator y accedes a tus archivos, a tus capas. Bueno, un problema menos que tendréis de privacidad de ello. Ya verás que tener datos no siempre es una bendición. Vamos a entrar en ello. En ciberseguridad, ¿alguien puede interceptar comunicaciones y saber ese proyecto cómo es? Porque, claro, estamos hablando de Internet. Habrá una interacción entre local, entre computador, teléfono móvil y servidor en la nube. ¿Encriptación? Sí, no. Supuestamente sí. BIM 360 tiene una encriptación y una VPN, pero
¿Dónde van esos? Monta una VPN, ¿no? Eso es. En el momento que sales de yo creo, una red local, es que todo está conectado a la red, o sea que no tiene ni medidas ni medidas excepcionales fuera de una VPN, ni riesgos excepcionales. Ok. En el plan sí, antes de subir, cuando tú le das al botón de subir a BIM Plus, él te crea una copia local encriptada y lo que sube a BIM Plus es esta copia local encriptada. Es imposible de abrir. No. Sí, es criptografía. Sí, total. Vale. Quizá me quedé con un mal sabor de boca con respecto de BIM 360 porque no me hago la idea. Justifícanos, David, porque yo me quedé con la idea de que no es totalmente segura la encriptación, puede haber un corte, un asalto en medio un asalto por parte de hackers, pero ¿realmente es encriptado? ¿No lo sabes muy bien? No sabría decirte. Sí que, claro, por un lado Autodesk te vende una solución de software y por otro lado te alquila, también te alquila la solución de software. Sí. Y por otro lado te alquila una solución, un servicio en la nube, que es BIM 360. Claro, es que son dos cosas. ¿Hasta qué punto esa solución, ese viaje o todo lo que salga de tu red local está completamente seguro? Pues yo quiero creer que Autodesk pondrá todos los medios a su disposición, pero... Entonces, la carga de la prueba la ponemos en Autodesk y ahí nos concentramos, lo cual es un solo agente, no tendríamos un problema de identificar. Es preguntarle a Autodesk cuáles son tus procedimientos y cómo tú aseguras la nube. Sería... Claro, cómo asegurar la nube y dónde, en qué servidor... Tu preocupación está en la nube, ¿no? Tu preocupación está allá. ¿En qué servidor están almacenados mis datos, ¿no? Ok, pero el camino para que llegue a ese destino, ¿tú lo ves correcto o encriptado? Sí, yo entiendo que es una VPN y que, pues no sé. Claro, porque tenemos que colocar las mismas condiciones, porque Sergi se preguntará lo mismo, aunque he estado en MScheck, es un grupo muy profesional y Autodesk es una gran compañía, pero estábamos haciendo dos cosas. El camino está garantizado, he entendido yo. Sí. ¿Confirmarme los dos? Sí. Ahora, hablemos de la nube. Empecemos hablando de tecnologías, que yo creo que hay que hablar de la privacidad. Vamos a hablar de la ciberseguridad de Autodesk y de MScheck. Ellos son los dueños de la infraestructura cloud, así que cualquier programa de ciberseguridad lo tendría que pagar estas compañías. No pienso pienso que hay otras compañías que su BIM Cloud, en el caso de Archicad o, en el caso de ProjectWise ocurre lo mismo, pero hay una compañía en la que el servidor está del lado del cliente. Entonces es el cliente el que responde. ¿No creéis que es un problema, este problema de seguridad, que es un threat, es una amenaza para el caso de que haya un ataque a una sola compañía, a una sola infraestructura, y que puede ser un problema de que las compañías pueden llegar a la quiebra a causa de la fuga de datos? No se trata de que sea un dato de crédito, de tarjeta de crédito. Es que pueden estar robando los datos para acciones militares o terroristas contra un país. ¿No os parece que es una política arriesgada tener un servidor? ¿Qué pensáis? ¿Es mejor un servidor que tenga yo con mi seguridad, con mi IT, con mis servicios garantizados? ¿O se puede confiar en Autodesk y en Allplan y en MScheck? Son compañías potentes, tecnológicamente avanzadas. ¿Cuál es vuestra opinión? Pero opinión positiva, ¿eh? No quiero... porque todos son dudas. No sabemos lo que ocurre. La nube es algo que nadie conoce. Ok, pero ¿os da confianza el hecho de que Autodesk o Allplan se encarguen del tema? ¿Os da a vosotros esta confianza? Pues la misma confianza que en el momento en el que tenemos un teléfono y hacemos fotos personales y van a una nube de Google o sea, que yo creo que... Sería un problema más de privacidad que de seguridad, ¿no? ¿Desconfianza de que sea hackeada la nube? Yo creo que no hay mucha diferencia entre compartir tu información personal en Google, a nivel de riesgos, quiero decir, a subir un proyecto a la nube de Autodesk. O sea, en el momento que estás en la nube, eres susceptible de recibir ataques. Que haya detrás una compañía como Autodesk, que tendrá su medio de seguridad y sus protocolos y su gente trabajando en ello, pues, no, me gustaría dormir pensando que está bien. Vamos. Claro, es una cuestión más personal, ¿no? De cómo es el momento de esta nube que parece el Far West,
y que Wild Wild West y que aquí todos son pistolas y cada uno usa los datos y roba los datos como quiere y los comparte como quiere, ¿no? Tampoco creo que tenerlos en un servidor en tu estudio sea una garantía de seguridad. O sea, eres el propietario efectivamente, pero también eres el mantenedor, eres el único responsable de que aquello, no sé, que ninguna solución está exenta de riesgos. Claro, Claro. pérdida de datos a causa de ataques o de borrados o de colapsos serían cuestiones de ellos. Ok. Por cierto, alguna posibilidad de que en caso de ataque, en caso de borrado, en caso de seguridad, vamos a hablar de seguridad y ciberseguridad, ¿ha ocurrido algo de que las copias locales vuelvan a generar el proyecto? ¿Vuelvan a sincronizar el proyecto? ¿Esto es posible? ¿Hay un fallo garrafal? ¿Hay un servidor local o de Autodesk o lo que sea que falla? ¿Esto es posible? Es posible y además forma parte del protocolo de seguridad que hay que llevar, ¿no? Tener siempre disponible una copia de seguridad o una copia de respaldo para poder... Local. Eso es. ¿De cada uno de los que ha participado en el proyecto o de otro tipo? Al trabajar con archivo único, digamos que el Todo el archivo mundo tiene único todo, ¿no? es el encargado de eso. Y cuando tú subes cuando tú lo subes a BIM 360 para compartirlo, estás subiendo una copia, ¿no? Entonces, digamos que siempre te has quedado con una copia dentro de tu red. Ok. Sergi. También te genera, antes de subir, te genera una copia, pero cuando me he encontrado problemas yo, que ahora estoy pensando que me los he encontrado y serios. Sí, que de repente hay un grave problema y se ha buscado... Claro, no, ahora me acuerdo. Sí. Es que, a ver, el multiarchivo tiene siempre sus pros y sus contras. Uno de los contras es que yo puedo subir, a lo mejor un proyecto subo, yo qué sé, 100 archivos. Ok. Y otro colaborador lo sube 5 minutos más tarde, sube los 100 míos más 5 suyos propios, ¿no? Para tener todo el modelo. Si algo va mal durante la transferencia, se genera una copia de seguridad local de mis archivos que he subido yo, pero los que ha subido él creo que son los que ha subido él, no los que he subido yo. Entonces, a veces ha habido un conflicto de... Tiene que haber un especialista que pueda recuperar ese proyecto. Sí, pero es posible. Sí. Pero es posible. Sí, sí, sí. Al final he tenido que recurrir a la gente de BIM Plus y ellos te lo han solucionado porque ellos son los dueños de la... Bueno, ¿se puede llamar al plan para que solvente esto? ¿Dais un soporte con las licencias que permita...? ¿Ha sido una labor que has hecho en alguna ocasión y que has dado soporte o a otros que lo he hecho en alguna ocasión y en algunas se ha podido solventar bien, pero hay que ser muy organizado en el plan. Sí, esto es un titular. En el plan y en la vida, yo creo. Bien, esos son skills, esos son cosas que debemos transmitir cuando formamos para, bueno, darle el ejemplo de qué pasa cuando no y qué trabajo hacemos ahora y qué bien cuando salimos del paso y decimos, no se preocupen, el proyecto está entero. Han faltado las 3 últimas horas de trabajo, incluso el último día de trabajo. Pero dices, no, el proyecto lo ha liquidado, hemos perdido 3 meses, cuando menos. Entonces es una cuestión frustrante y estas son las cosas, por cierto, que preguntan no solo los que somos BIM managers, sino que nosotros tenemos que justificar y decir que esto está sirviendo también como testimonios de expertos para decir, no, ha habido problemas y se han solucionado. Y los sistemas en sí están pensados para evitar el problema, no están pensados para decir, bueno, ya se hará y algún sistema existirá, ¿no? Sino que la propia arquitectura de compartición también genera algunas soluciones en los sistemas. Bueno, hablemos de la privacidad. Ahora sí que podemos hablar de la nube y ya dijimos, del salvaje oeste, de que los datos de todos están siendo compartidos, la nube no se sabe, son nubes privadas, nadie las controla, algo se tendrá que hacer o la criptografía tendrá que venir en nuestro rescate en la nube. Entonces, la privacidad de los datos que hay de proyectos cuando se emplea en una red local está dentro de la compañía, el problema de privacidad es cero. Cuando estás en un Revit server que tiene que montar una compañía, privacidad es cero, porque lo lleva el propio equipo. La nube.
La cuestión de la privacidad, entonces sería una cuestión general, no de Allplan ni de Autodesk, sino general, ¿no? El problema que se plantea es que tenemos que avanzar más en el control de la privacidad de los datos. ¿Sería vuestra... ¿qué opináis? Sí, ahí te toca un poco que confiar, como cuando llevas el dinero al banco, ¿no? Pensar que te lo van a cuidar bien y que tienen todas las medidas de seguridad necesarias, pero hay mucho que avanzar, sobre todo por montar CDEs en países donde te exigen que el servidor esté de manera regional localizable, no sé, ese tipo de cosas es un poco más complejo, y ahí sí que sé que BIM 360 al principio almacenaba los datos en servidores americanos, luego en Europa tuvieron que implementar servidores en Europa, o sea, es un tema más... ¿Puedes elegir el servidor? ¿Te dan esta opción? Creo que no. No. Interesante, porque probablemente tampoco sea tan difícil de implementar, ¿no? Dependiendo de dónde esté el proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor el sistema legal del país, ¿no? Que tenga el proyecto, ¿no? Porque si no hay muchas letras pequeñas en eso de los contratos de, por ejemplo, cuando alquilas una nube, pues yo no tengo tan claro que digas, oye, me habéis perdido el trabajo de una semana. ¿Qué opinas de que un modelador tenga que atenerse, un equipo de proyecto tenga que atenerse a normas de privacidad de Europa cuando estás trabajando en Angola? Y que esas normas no son, o normas que en Angola no tienen por qué cumplirse, choque con normas de privacidad que bloqueen el proyecto, que lo hagan imposible porque tienes que cumplir normativa de Europa o de Estados Unidos. Debería tenerse un servidor en la legalidad del lugar donde está ejecutándose el proyecto. Yo creo que sería lo más fácil, pero la verdad es que en este mundo global en el que vivimos, pues a lo mejor no es solo un modelador, a lo mejor son equipos que está cada uno trabajando en un país distinto, con una normativa distinta, y el cliente es de otro país distinto. No sé, ya, pero si yo trabajo en Angola, tendré que cumplir la normativa de Angola, no la del país donde vivo. ¿Qué opináis? Esto es un tema abierto, porque servidores en Angola, en Mozambique, en Perú, en Indonesia, parece complicado que la nube de por sí no parece que... es decir, ¿dónde está esa nube? ¿Dónde está exactamente? ¿Está radicado donde está radicada la compañía? Entonces tienes que tener una compañía en cada país donde haya un proyecto. Parece un poco rocambolesco, ¿no?, esta solución. Con los servidores localizados, con un Revit server, esto no ocurre. O con una red local, esto no ocurriría, ¿no? Yo Pero se confío nos plantea... en que Allplan, como el grupo Nemetschek, que siempre ha sido una compañía muy centrada en Europa, aunque se ha ido expandiendo, no puedo decirlo con seguridad, pero yo creo que todos sus servidores están en Alemania. Claro. A la contra, sí, adelante, Sergi, perdona. No. Y por tanto, bueno, es la ventaja de no tener un mercado súper global, sino muy centralizado en la Unión Europea, y por tanto, pues bueno, pues una única norma para todos los países miembros, y entiendo que ahí pues... ¿Entendéis que los estándares de privacidad de Europa en este momento son mayores que los de cualquier otro país del mundo, según parece? Y que trabajar en Europa podría garantizar a otro país que están cumpliendo estándares más elevados, sería una ventaja. Si se me escapa un poco, no te sabría responder. No te sabría responder a esta pregunta. Te puedo asegurar que seguro que China tiene unas normativas y unas leyes bastante más restrictivas que a lo mejor cualquier país europeo en este tema de privacidad y de... ¿no? No me imagino que ellos alegremente te permitan tener tus datos en un servidor de, yo qué sé, de Estados Unidos, y que el proyecto sea un proyecto gubernamental chino, ¿no? Claro, esto plantea un serio problema. Y es que China hace muchos proyectos, o Indonesia, pero hablemos concretamente de China y de Rusia, y que tienen que tener servidores en el país. O sea, la solución cloud, o sea, tendría que haber un responsable Autodesk en China, ¿no? Como se llame la compañía, Autodesk, etcétera, que garantizara que lo está haciendo. O sea, que hay un problema legal que determina la solución en la nube, frente a otra que no sería ningún problema. Un servidor, un Revit server sería una infraestructura que, si también está el Revit server en un VPS, es decir, un servidor que esté en la nube o un servidor dedicado, o sea, una máquina,
que está en un servidor, que ese servidor esté en el país. Donde, por ejemplo, si trabajamos en Brasil, que de hecho el Internet con Brasil es muy problemático de cara al exterior, realmente tanto AWS, Amazon Web Services, como otros, han replicado servidores y tienen servidores en el propio país. Es una gran ventaja porque contratas en el país, no habría ningún problema. Pero se plantea esta cuestión de cara a la infraestructura y a las dificultades al proceso colaborativo cuando te vas a la nube. O sea, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Pero la pregunta es, ¿altos estándares de privacidad mejoran los estándares del proyecto para un cliente? Por ejemplo, que estén no digo que Colombia no lo respete, pero que es posible que Europa tenga estándares de privacidad más restrictivos, ¿no? Y auditorías informáticas durante más tiempo, más implantadas, que tengo entendido que se están comenzando a implantar en Colombia o en México, etcétera, no sé la situación en Asia, pero es un tema en abierto. Entonces, os agradezco la interacción que hemos tenido como usuarios realmente de informática personal y de Internet, porque es un tema abierto que debería haber una instancia legal que sea especialista en privacidad que nos lo aclare. Y esto lo llevaremos adelante en los eventos que se van organizando. Sobre privacidad creo que hemos sido, yo estoy muy satisfecho del debate que hemos tenido y ya os digo, este debate continuará porque es un tema fundamental para que un propietario asegure qué es lo que está ocurriendo y no tenga un problema legal dependiendo de dónde haga las cosas y que el BIM manager determine la solución tecnológica. Pasemos a la parte que interesa, el análisis que interesan las aplicaciones y la colaboración, que es cómo el cliente va a saber, va a tener garantizado para tomar la decisión que se le otorgue, que se le envíe, que se le entregue el rendimiento del edificio y que sepa tomar las decisiones, en cuánto tiempo, con cuánto coste y qué características de huella de carbono, consumo energético, consumo de agua, es decir, sostenibilidad va a tener. Eso sería la ecoeficiencia. Y la segunda parte es cómo va a contribuir todo lo que hacéis para el IPD. Y esto puede ser una respuesta simple o puede ser un poquito más compleja. El IPD es el Integrated Project Delivery. El trabajo, sobre todo, se determina por el trabajo en la fase temprana del diseño. Fase temprana del diseño, clientes, consultores, el tiempo, el coste y la sostenibilidad. Vuestros entornos tienen internamente el coste integrado, el 4D, el tiempo integrado, perdón, 4D el tiempo, el coste integrado, el 5D y el 7D, que sería sobre todo la eficiencia energética. Esto son datos que se le dan al cliente en cualquier momento del proceso. ¿Cómo lo haría vuestro entorno? Es una pregunta compleja, así que tomaros vuestro tiempo. 4D, 5D y 7D. ¿Cómo lo hago para entregarle decisiones? Esta solución de diseño tiene tanta performance. Si bien es cierto que Autodesk, como gran empresa, digamos que tiene un ecosistema de aplicaciones que dan respuesta a todas estas preguntas y además en fases tempranas, también te diría que por ejemplo, en el mercado nacional, que es el que yo más conozco, pues son rara vez utilizadas, ¿no? Se van más a soluciones que son más habituales, ¿no? A nivel de control de costes, a nivel de control energético y a nivel de programación, pues a lo mejor sí que entra aplicaciones propias de Autodesk. Bueno, no tienen que ser aplicaciones propias, sino si la herramienta... Sí, yo creo que es posible integrar esas dimensiones desde las primeras fases para dar respuesta a la toma de decisiones tempranas por parte de la propiedad. Sí, algunas pueden ser internas, otras externas y funcionan integradamente con el sistema, incluso las de la propia marca. Sergi, responde primero a esto y luego entramos en el tema de aplicaciones integradas, aplicaciones compradas, ¿no? Ok. En lo que hace referencia al IPD, bueno, como tenemos el BIM Plus desde que arrancamos el primer... No, pero el IPD, si te parece, lo dejamos para la segunda parte, el análisis metodológico. 4D, 5D, 7D. ¿Cómo vais? ¿Cuál es la arquitectura para darle esa solución? Al plan tiene la propia estructura, perdón, la propia arquitectura de modelado ya está pensada muy bien para 4D, como decía antes, para temas de elementos compuestos, aunque el IFC falle en esto. Bueno, pero el IFC no es este caso, es que se obtiene dentro.
Y en cuanto a lo que es el 4D, 5D y 7D, no sé si toca ahora o después, pero bueno, algunas están integradas, otras no están integradas. ¿Cuál es la arquitectura de la...? Os vuelvo a preguntar sobre, y ya definimos. ¿La arquitectura es la aplicación única? ¿Creéis en ella? ¿O la marca tiene aplicaciones absolutamente integradas, aunque son diferentes? Por tanto, suite sería la segunda opción. La tercera es cuando no funciona la suite, que es posible que se complemente. Tengo aplicaciones que son del mismo grupo, aunque no están súper integradas, pero hay aplicaciones. Y la cuarta opción es que existe la interoperabilidad, funciona bien, ha funcionado, se relacionan bien con otros entornos. Son 4, ¿eh? O sea, os he dado muchas, ¿no? Aplicaciones integradas creadas por la misma marca, aplicaciones compradas que se han integrado. Es muy conocido que se compran aplicaciones y luego transversalmente, como pasa en el grupo Trimble o también ha pasado en el proyecto en proyectos Autodesk. Nemetschek tendrá que explicar también si es tan buena la interoperabilidad. Yo aquí estoy a la contra. Y es muy bien, compras algo, pero la arquitectura anterior no coincide con lo que se ha comprado. A ver, ¿cómo trabajamos en un entorno? ¿Qué nos ofrece y qué nos quiere vender una marca para ocupar lo máximo posible? Si funciona y qué alternativas tenemos y si son viables. Y probablemente que sí, a través de interoperabilidad. La solución mágica, única, que resuelva absolutamente todo, yo creo que por definición no es posible, ¿no? Sobre todo cuando quieres llegar a un nivel pues profundo, ¿no? de desarrollo. Las aplicaciones dentro de la misma suite, pues hay un poco de todo, ¿no? Pues porque normalmente en estos grandes grupos suelen ser aplicaciones que han funcionado muy bien y que son adquiridas y que es más difícil o que con el paso de los años van haciendo que se entiendan mejor, pero fundamentalmente yo las que más conozco son las que se salen un poco de ese ecosistema cerrado, y bien sea a través de IFC o de exportaciones directas, las que se compenetran lo suficientemente bien como para, con lagunas todavía, pero son las que solucionan la papeleta. Sí, en el plan básicamente tenemos las que están desarrolladas por Nemetschek y han sido integradas dentro del software, con lo cual tienes una gran ventaja que no tienes que exportar. Por tanto, tienes una aplicación no diría de 7D, porque no hace cálculos energéticos, pero sí diseño de temas de instalación, de ventilación y agua sanitaria, y otras que obviamente son del grupo Nemetschek, pero que no están integradas y que entonces es utilización del IFC. Pero yo diría que al plan básicamente se nutre o vives de utilizar formato OpenBIM para terceras partes. La apuesta por OpenBIM permite que eso funcione en Revit y en Alplan. No hay que preocuparse o sea, es igual la aplicación, es igual quien venga con su aplicación. El OpenBIM es lo que va a conseguir que el cliente reciba lo que necesita. Es que yo creo que al final, en el momento en que todos los desarrolladores apuestan por el OpenBIM, también es una manera de alguna forma de ahorrarse costes en aplicaciones que ya están súper desarrolladas y que simplemente tienes que entenderte bien con ellas, ¿no? Que no mantenerte ahora un nuevo desarrollo para hacer tu aplicación más potente. Bueno, yo siempre he pensado desde toda la vida, ¿no? Que Presto, por ejemplo, ha sido el gran programa de mediciones y presupuestos y hay muchas marcas que han intentado desarrollar su propio sistema de cuantificación de materiales y tal. Pues si en España utilizamos todos, o la gran mayoría utiliza este sistema. Bueno, esto quería recordaros que en este momento los que están viendo este vídeo están en 42 países, pueden estar potencialmente, que han sido personas que nos han contratado, Masters a BIM Freelance, han sido BIM Managers formados por nosotros. Es que el mercado, está España y Latinoamérica, los que hablamos español. Hay muchos españoles en Estados Unidos, Florida os diría que habla mucho, todo el sur de la Florida, muchísimo español.
A veces es imposible aprender inglés allí, pero también en China, en Kirguistán, en Indonesia, en Vietnam, Camboya, muchas empresas de Europa, francés, alemán, español, se habla por allá. Entonces nos están escuchando desde todo el mundo y están trabajando globalmente también para mercado en español, es decir, en Australia hay personas en español. Entonces quiero deciros que en este momento tenéis una audiencia potencial muy grande, no de España. Entonces, esto sí que debemos dejarlo claro. No todo el mundo trabaja con bases de datos de la construcción. Entonces, lo que puede ocurrir en un mercado no sirve para otro. Estados Unidos no va a utilizar bases de datos. Quiero deciros, por poner un dato, para centrar la cuestión del 4D, perdón, el 5D, y que no haya malentendidos de que lo que hacemos en España no sirve para el resto de la práctica global. Por desgracia, creo que más países deberían implementar. Pero volviendo a la cuestión, OpenBIM y si es la puerta. La puerta está abierta en vuestras aplicaciones, o sea, el cliente va a recibir el mejor trabajo posible porque esa dimensión, ese profesional, Project Manager, por ejemplo, o Quantity Surveyor, va a poder obtener el modelo, cuantificar el modelo e interoperar con el modelo. Entiendo yo. Es correcto. Entonces, claro. La puerta, está claro. Entonces tenemos... Sí, totalmente, es decir, cualquier colaborador del proyecto tiene en BIM Plus, tiene toda la información. Sí, o sea que... Para el 4D, para el 5D. Y... El hecho de que se integre una aplicación es más positivo, es igual, no es indiferente. Yo creo que la política de Autodesk como gran empresa es intentar que no te salgas de su ecosistema. El resort, ¿no? La política del resort, no te salgas de aquí. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, en el tema que has comentado, ¿no?, de los bancos de precios, España representa una pequeña parte de su mercado. Ellos no van a centrarse en eso, aunque sea lo que mejor funcione, ¿no? Ellos van a centrarse en sus mercados. Su mercado es el anglosajón y funciona de otra manera. Correcto. Y sus motores de cálculo energético están pensados para eso. Su forma de programar o de organizar el 4D pues está pensado de otra manera. Entonces es difícil sacarlos de su planteamiento de mercado, vamos. Allplan también quiere crear tantas aplicaciones que tener atrapado en una sola solución porque Nemetschek tiene una política en ese sentido. Allplan es una compañía, LDSCAD MEP es otra, LDSCAD Claro, es que es lo que te comentaba antes, ¿no? Aquí hay dos, no nos ha contado mucho Sergi, porque en un caso es Autodesk, ya está. Y en el otro... Claro, es que hay que pensar que... Company, pero no pone... Claro, es que, vamos a ver, Nemetschek viene del profesor de George Nemetschek, que fue el profesor que fundó la compañía. Y esta compañía, o este estudio de ingeniería, desarrolló un software que se llamó Allplan. Pero la empresa se ha ido creciendo y ya Allplan ya no es Nemetschek. Es una compañía del grupo Nemetschek. Igual que Archicad, igual que Solibri, igual que Cinema, igual que Vectorworks. Es decir, ha ido adquiriendo softwares, compañías de software. Y entonces, pues bueno... ¿Y cómo es la política de integración? Vamos a poner la política de integración. Empezamos por ti, Sergio, ya que lo estás planteando, pero luego pasamos también con Autodesk, que también ha habido compras. Y aquí sí que como BIM Manager me posiciono escéptico ante operaciones que no son tecnológicas, que no son técnicas, sino operaciones que son estratégicas, financieras. El problema de las operaciones financieras es que a los BIM Managers nos ponen las cosas muy difíciles y la publicidad dice cosas que pueden ser y pueden no ser. Yo soy escéptico. Entremos por este camino. ¿Qué ha decidido hacer Nemetschek? ¿Qué ha decidido hacer Autodesk? Y si se ha equivocado o si han visto que había que hacer algo adicional, si lo han hecho para que personas como nosotros dijéramos, me parece una buena política y confío en la marca y sus soluciones me convencen. Pero soy BIM Manager, explicármelo a mí. Nemetschek ha apostado claramente para hacer compras. Todos queremos ganar dinero, no hay problema. Sí, compras para ganar dinero y ganar dinero en la bolsa y ver que estamos comprando... Adquirir tamaño, no músculo financiero. Eso es. Ahora bien, de cara al usuario final, esto se repercute en poco. Es decir, que a mí el que Solibri sea de Nemetschek o el que Archicad sea de Nemetschek, bueno, Archicad sí, porque permitimos utilizar el OpenGL dentro de Allplan, que esto fue
brutal, un cambio brutal desde que compraron a Archicad. Ah, caramba. Cinema también porque lo incorporaron, pero han comprado muchos softwares que muchos son de aplicación exclusivamente normativa en Alemania, que no se pueden utilizar en España, programas de cuantificación de materiales, por ejemplo, y que no tienen mucha conexión con Allplan. Y por tanto... Vamos a coger el caso de Descarnet, por ejemplo, porque ya existe Revit. Claro, Revit está totalmente integrado y es el core. Simplemente, yo creo que Autodesk ni lo pensó, porque Revit Structure no es nada, o sea, no es realmente algo... Es un módulo que permite modelar la estructura, pero al final Autodesk tiene otras soluciones. Pero hablemos del caso de Descarnet. ¿Cuál es la filosofía de que no sea todo Nemescheck y ya está, y Nemescheck te dé una solución, sino de comprar compañías y mantenerlas con su nombre? ¿Hay algo detrás de eso? Tenemos que deducir que las compañías conservan su core y que siguen siendo soluciones potentes del mercado y que van a contribuir en algo, porque si no, la compra es una cuestión de, bueno, enhorabuena al grupo Nemescheck por ser más grande, pero que realmente no han incidido, no tiene ninguna relevancia tecnológica. Me dices que en algún caso sí, ¿no? En algún caso sí, lo han aprovechado muy bien, en otros no. Por ejemplo, Allplan nunca ha tenido un sistema de diseño de instalaciones, tiene un sistema integrado que funciona muy bien en Alemania y que es el X3000, pero está integrado, y bueno, para diseño, no para cálculo, por tanto, para diseño le sirve estupendamente. Pero en cambio, DDSCAD, que sí diseña y calcula y hace cálculos energéticos, pues no está integrado en Allplan. Y por tanto, bueno, pues... Bueno, y por tanto, solo tienes el OpenBIM. Eso es. Correcto, bueno. Parece como si no tuvierais nada. Sí, sí, pero lo puede utilizar Revit y lo puede utilizar Archicad. El vaso medio lleno siempre lo veo, desde que existe, y yo he participado además en los estándares internacionales, a mi pequeño nivel, hemos podido participar, porque de eso se ha tratado, de que ha sido una contribución muy grande, y yo estoy muy satisfecho después del parto de 17, 20 años, yo digo 17, pero me olvido de 3 años, son 20 años de parto, pues estoy muy satisfecho de que, por ejemplo, del advenimiento de que Revit realmente en un momento dado pegó un salto en interoperabilidad, pero que es mejorable, pero que el OpenBIM está siendo lo que a los BIM managers nos está dando una gran confianza de que hay, que nos fijamos en el sistema concreto que se utiliza en cada área y que bueno, todo se puede intercambiar, que de eso se trata, y con la cadena de suministro, además. Pero todo lo estoy hablando yo, perdonadme. Pero la política de Autodesk también ha sido, como la de otras compañías, de crecimiento. ¿Tiene algún impacto realmente en la tecnología de Autodesk existente? ¿Se ha transferido, como hablábamos del caso del GDL, efectivamente, que lo ha transferido al otro sistema? Porque tenéis 2 sistemas BIM, entornos BIM potentes de más de 30 años en el mismo grupo, lo cual es un caso que es para verlo, ¿eh? Archicad no ha desaparecido y Allplan no ha desaparecido. David, en el caso de Autodesk, ¿qué opinas? ¿Ha sido más financiero, músculo, bolsa de Nueva York? O sea, ¿estáis todos respondiendo a las bolsas y adquiriendo tamaño? A nivel de imagen, a nivel de marketing, además todas las aplicaciones vienen con una imagen muy parecida, con una interfaz muy parecido, pero luego las tripas de cada una es... Claro, conectarlas entre ellas, entonces los modos de trabajo, los flujos, la conexión. Es complicado. A nivel de flujos sí que se ha hecho, y vamos, hay flujos propios diseñados desde la propia instalación que te dice, bueno, un flujo para pasar esto a Navis o lo que sea, pero yo creo que es una labor... Bien, es interesante, pero se ha hecho, o sea... Es una labor año a año, ¿no? Porque, bueno, pues, Autodesk tenía su propia solución, que era Architectural Desktop, y que cuando adquirieron Revit, pues, vamos, decidieron matarla, ¿no? Entonces, me llama la atención lo que comentaba Sergi, de que convivan 2 soluciones distintas dentro de la misma empresa madre, y parece que apuestan en rivales. tecnología. Sí. O sea, no, el GDL además que es categoría, ya sabéis lo que comento, que lo doy por seguro por las fuentes, que yo he estado muy integrado con, Allplan es conocida, Graphisoft es conocida, Autodesk intentó la compra y bueno, finalmente el grupo Nemescheck se llevó el gato al agua, probablemente porque le tenía mucho miedo al tamaño de Autodesk la gente de Graphisoft, de Hungría, ¿no? De la compañía, que es una multinacional conocida y sigue siendo una compañía independiente. Cuestión que en Autodesk no lo veo tan claro, si hubiera podido ser así, porque la marca es la marca. Entonces, esas cuestiones de marca
realmente podemos advertir a las compañías desde el punto de vista de los prescriptores de software, de los prescriptores de los sistemas, que no nos interesan esos movimientos, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, no nos interesan los movimientos corporativos, nos interesa lo que añada valor a lo que vamos a entregar al cliente, creo que es el mensaje. Pero esos movimientos se pueden entender desde un punto de vista de como ataque o como defensa. Es decir, oye, pues esta empresa está destacando, pues mejor tenerla cerca que dejarla. Entonces, no sé, yo me gustaría que efectivamente esos movimientos supusieran, oye, lo vamos a hacer mucho mejor, ¿no? Pero hay más marketing que cosa que lo que llega al usuario a nivel práctico, yo creo. Totalmente de acuerdo. Tú Sí. sacas los informes anuales de las empresas y te vas al grupo Nemetschek y cuesta ver los datos separados por producto. Sí. Y tú ves Nemetschek con los gráficos y espectacular, pero quién es qué de cada este gráfico, pues es difícil extraerlo, ¿no? ¿Le recomendaríais a la Gran marca, grupo. le recomendaríais a las marcas que lideran los softwares, de los que vosotros sois expertos, que sois expertos en más cosas que esos softwares, porque sois BIM managers, ¿no? Pero le recomendaríais a esas marcas que, ok, ha estado muy bien, pero que se concentren en crear valor para el cliente, o sea, que la tecnología nos permita crear valor para el cliente a nosotros. Claro. Creo yo, como BIM managers que estamos aquí, es hacer nuestro negocio para que podamos hacer el vuestro, ¿no? Seleccionar vuestro software, pero que se intercambie, que se mejore, que la información fluya, que cuando compras algo sea porque tiene una tecnología que incorporas, como comenta Sergi, efectivamente, el caso del GDL es que probablemente el GDL es la base de un sistema abierto del futuro. Quizá no haya más remedio y no será muy complicado de adoptar. Pero, o sea, una aplicación OpenBIM, vamos, por decirlo de alguna manera, una tecnología. Pero estamos enlazando ahora la entrega al cliente con la labor que nosotros tenemos que hacer con lo que ellos nos proponen. A mí, la verdad, no me interesa ver el logo y las suites, pero claro, las suites al final también son precios, son ofertas de mercado, te lo complican mucho, lo cual está muy bien. Yo prefiero tener quebraderos de cabeza porque las ofertas que me hacen son muy suculentas y a lo mejor no iría a por una solución de 4D y sin embargo me proponen esa solución de 4D dentro y digo, mira, está bien integrada, no llega al parámetro de la otra, pero suficiente para poder entregar ese plan, ¿no? De 4D, porque la 4D no es solo el tiempo, sino mostrar el tiempo a todo el equipo, para que todo el mundo diga, es que esto no puede ser porque esto no va a ocurrir, es que el invierno hay nevadas de 1 metro en Boston, 1,5 metros, y la nieve se queda 3 meses, comprendido, o sea que, claro, Boston es una cosa y Sevilla es otra, y Bogotá es otra, y Cartagena de Indias es trópico, ¿no? Y es más tropical. Entonces, bueno, gracias por dejarme hablar. Ahora pasemos al IPD. Nosotros ya tenemos los datos, tenemos el 4D, tenemos el 5D, el 7D, hemos cumplido como BIM managers, como modeladores, hemos enseñado los perfiles, o sea, estamos felices por poder dar pues, un índice de sostenibilidad que ha costado la construcción y que cuesta el ciclo de vida, gastamos poco o gastamos mucho en la construcción, pero gastamos muy poco luego en el ciclo de vida, lo cual significa un ahorro de 30 años, ese es lo que hay que creer, pero el cliente toma una decisión. El IPD, ¿tenéis experiencia de haber trabajado en algún proyecto IPD? O segunda pregunta, ¿sabéis que se esté extendiendo su práctica en el entorno que tenéis, en España, Latinoamérica, que sé que trabajáis a nivel internacional? Vamos, David. Pues yo trabajar en proyectos IPD como tal, no. Pero trabajar con la filosofía IPD desde el principio, sí. Y la verdad es que cuesta que la gente entre, pero yo creo que las herramientas que tenemos hoy en día no son el principal escollo. Sin ser perfectas, Okay. yo creo que posibilitan que haya una toma de decisiones tempranas donde aparezcan todos los agentes y, pues bueno, a nivel legal es difícil. A nivel legal me refiero a trabajos con la administración, ¿no? A nivel particular y sobre todo a nivel más... Luego te preguntaré por qué, pero ahora concluyamos con... Más concreto, ¿no? Decir, oye, pues es un constructor que conozco, que le podemos imbuir en esta Correcto, yo veo por dónde filosofía, vas. podemos conocer desde ya al constructor, podemos
tenerlo aquí delante para que sepa o para que dé su opinión, ¿no? Sí. Yo creo que, vuelvo a insistir, las herramientas que tenemos ahora no son el principal obstáculo. Sí, Sergi. Vale, no, es que se me ha cortado un segundo. Sí. IPD. Obviamente en el plan tenemos la infraestructura, la tenemos. Sí, se está quedando... El modelo tienes abierto a todos los colaboradores y todos pueden opinar y enviar sus sugerencias, sus opiniones. Ahora, en la vida real, yo el IPD solo me lo he encontrado en fases posteriores al diseño. Es decir, que no es... Ahora, actualmente, y a pesar de que tenemos herramientas, yo creo que todas las plataformas para poder empezar desde el inicio con todos los intervinientes, no es algo de momento muy extendido a nivel de usuarios al plan, porque son empresas medianas pequeñas. La tecnología está ahí, la infraestructura está hecha. O sea que tenemos un grave problema de que no le estamos probablemente explicando al público estas sesiones, que sepáis que se llaman BIM One-on-One y están incorporadas dentro de lo que sería Tech, de una sección Tech, pero nosotros no nos estamos dirigiendo, sino estamos dándole un impulso a algo que estáis produciendo en este momento, que es, no se está usando las metodologías BIM, IPD es una de ellas. Tenemos la tecnología, creo que estamos de acuerdo los tres, confirmamos. Yo, en mi opinión, según lo que hemos expuesto, existe la tecnología. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Entonces, el problema tiene que ser de que alguien no está entendiendo las ventajas que tiene. No estamos explicando quizá la cadena de valor, no estamos explicando a los financieros por qué deben invertir, los fondos de inversión, no estamos explicando que ahora pensamos en activos y no pensamos en proyectos. El proyecto es simplemente aquello que ejecutamos para que se consiga. Llevar el activo desde el suelo hasta el edificio, desde un edificio hasta otro más rentable, ¿no? Pero entonces la parte del IPD está preparada. Entonces podemos dar un check y decir que tanto Revit como el plan, la comparativa ha sido muy extensa, la de estos días también con otras aplicaciones ha sido extensa y la conclusión es la misma. Estamos preparados para el IPD. Colaboración existe, tecnología existe, dimensiones existen, las decisiones y la performance está calculada. Os pregunto esto para cerrar el debate. Sí. Sí, sí, totalmente sí. Fijaros qué categórico. Sí, sí, sí. La gente tiene asumidos los BEPS. Hará falta realmente que el cliente lo pida y que realmente se lleve a la práctica y utilizar esta infraestructura que tenemos. Y obviamente el know-how y dotar de skills a toda esta gente, ¿no? De todos los intervinientes, no solo a la gente de diseño. Muy bien. Esto lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado que llegáramos a este punto después de todo el recorrido, como hemos hecho los anteriores, y comprobar lo mismo, que el IPD está preparado y que nosotros no entendemos y debemos entender que el público no está recibiendo el mensaje de lo que nosotros hemos preparado durante décadas y que está todo dispuesto para que el IPD le genere valor y le genere un ciclo de vida muy rentable que le permita sacar sus negocios adelante y crear otros tipos de negocios. Gracias, David, gracias, Sergi, por el interesantísimo, denso y por las opiniones, además, tanto de expertos como personales. Es por lo que os hemos invitado. Sabemos que estáis expresándoos con completa transparencia y amplitud y que tenéis siempre una opinión muy acertada sobre todo y diferentes puntos de vista. Sin embargo, parece que ha habido muchas concomitancias y más que versus, ha parecido pues los dos tenemos algo que decir en este mundo y ya estamos preparados, ¿no? Muchas gracias por vuestra sinceridad y vuestra experiencia y os emplazamos en caso tuyo, Sergi, al gran debate y en el caso de David le queda pues el enfrentamiento con Archicad, que será muy interesante comparar dos aplicaciones, dos entornos, dos sistemas que son, en teoría, según lo que hemos visto hoy, archivo único. Muy interesante y nos vemos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Hasta luego.